Hola, buenos días, bienvenidos a Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fotina Migawa Frisman. Y muchas gracias al héroe e indispensable Jordi, sin su apoyo no pudiera haber pagado el internet. Gracias, es por ti que el canal continúa activo. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kik, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Nuevo libro del canal, sí, me muero de ganas. Capítulo 61. Yoshida Saki también quiere asistir a la Universidad de Tokio. No fue solo un capricho pasajero. La decisión de Sousuke de que Yoshida Saki escribiera la novela se basó en su consideración de lo que ella era capaz de hacer. Saki Yoshida es un otaku aún más experimentado que Tomoyaki Yariri. Mientras otros tienen que trabajar y perfeccionar sus habilidades pictóricas, esta mujer no tiene ni un solo amigo y sus habilidades sociales son prácticamente inexistentes. Lo que hizo durante sus 3 años de secundaria fue volver a casa, cerrar la puerta y empezar a jugar, ver dibujos animados y leer novelas. No hay muchos trabajos que pueda hacer con sus habilidades. Es mejor dejar que esta mujer haga lo que le gusta que obligarla a hacer algo que no le interesa. No, no, no. Las novelas ligeras están totalmente descartadas. Ante la sugerencia de quitar a Sousuke, la señora Yoshida ignoró todo lo demás y negó con la cabeza vigorosamente, mientras su largo cabello negro fluía libremente. Ella golpeó accidentalmente a Sousuke, que estaba sentado a su lado, en la cara con su cabello, lo que lo hizo fruncir el ceño. ¿Cómo sabrás que no puedes hacerlo si no lo intentas? ¿Por qué? Yoshida Saki todavía parecía insegura de sí misma. Es natural. Si de repente le pides a alguien que escriba una novela, un desconocido sin duda pensaría que quien lo dijo está loco. Por lo tanto, Sousuke comprendió muy bien sus sentimientos, por lo que le ofreció su consejo con paciencia y persuasión. No te preocupes, Saki. No importa lo que piensen los demás de ti, siempre creeré en ti. Su expresión era muy seria y hablaba en un tono solemne, una mentira que ni siquiera el propio Sousuke creía. Porque la persona en este mundo que está más preocupada por esta mujer es probablemente el propio Sousuke. Sin embargo, sus palabras engañaron con éxito a la chica que estaba a su lado. ¿En serio? ¿De verdad puedo hacerlo? Nunca pensé en ser escritor, es increíble. La señora Yoshida, que es muy confiada y se satisface fácilmente con un pequeño elogio o una palmadita en la cabeza, tenía un leve rubor en sus bonitas mejillas, mostrando claramente que estaba muy complacida. Esto también estaba dentro de las expectativas de Kitahara Sousuke. Este tipo es muy fácil de engañar. Por eso estaba decidido a encontrarle algo que hacer, para que no se dejara engañar por algún hombre desconocido. Claro, he visto lo que escribiste en secreto. Es mucho mejor que ese Taijutsu Otsuru. Solo te falta un buen ilustrador. Cree en ti mismo, tú puedes hacerlo totalmente. Gracias a la meditación, Kitahara Sousuke es capaz de darle a la otra persona una expresión de total confianza mientras desconfía por completo de ella. Kitahara-kun, si dices eso, espera un minuto. Saki Yoshida, que se sentía un poco complacido, de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué ocurre? Sousuke mantuvo su sonrisa y preguntó casualmente. Kitahara-kun, ¿qué quieres decir con las cosas que escribí y que has leído? Ella escuchó algo en las palabras de la otra persona que realmente la molestó, y Yoshida Saki preguntó al respecto con cautela. Esa es la novela que escribiste en secreto, imitando una novela visual. Es el cuaderno que está al fondo del cajón. Contraté a una señora de la limpieza para que viniera a mi casa nuevamente el fin de semana pasado, y esto es lo que vi en esa ocasión. Debido a que le dejó una profunda impresión, Kitahara Sousuke respondió rápidamente. Esta es claramente la obra de fantasía de la señora Yoshida. Quizás se deba a que juega demasiado, aunque algunos puntos de la trama parecen ser imitaciones, el texto se lee con mucha fluidez. Tienen las habilidades básicas. Por supuesto, es un poco demasiado al estilo Mary Sue. Sin embargo, a Sousuke no le pareció un gran problema. Al fin y al cabo, ¿no se tratan todas las novelas de harem de heroínas que se lanzan ciegamente al protagonista? Podría simplemente cambiarle el género a la novela de Kosaki. Para los otaku japoneses, este tipo de falta de atención no es un defecto, probablemente sea una ventaja. Al escuchar la respuesta de Shunsuke, la emoción rosada en su rostro se desvaneció por completo y Yoshida Saki mordió el labio inferior, permaneciendo en silencio. Su cuerpo temblaba a una frecuencia extremadamente leve, como si estuviera a punto de llorar. No seas tímido, escribes muy bien, tu estilo de escritura es bueno. Sin embargo, a Kitahara Sousuke no pareció importarle en absoluto y continuó elogiándolo. Quiero morir. Esto es lo que Yoshida Saki estaba pensando en ese momento. Pero Kitahara Sousuke no creía que hubiera nada malo en entrometerse en la privacidad de este tipo. Se debe respetar la privacidad de la mayoría de las personas, pero la señora Yoshida es una excepción. Porque Yoshida Saki no tiene absolutamente ninguna capacidad para distinguir entre las personas. Son el tipo de tontos que se dejan estafar pero aún así ayudan a los estafadores a contar su dinero. Respetarla en realidad le haría daño. Señor Yoshida. ¿Qué? La muchacha, que estaba perdida en sus dudas, volvió a levantar la vista con expresión perpleja cuando oyó al hombre que estaba a su lado dirigirse a ella de una forma bastante extraña. Me refiero a Yoshida Sensei. ¿Qué te parece? ¿No te parece un hombre bonito? Kitahara Sousuke sonrió y promocionó el producto a la niña. Los escritores, como los médicos, los abogados y los profesores, ocupan una posición prestigiosa en Japón. Los autores de novelas ligeras también son autores, e incluso si están en la parte inferior de la jerarquía de escritores, todavía se les trata como señor. En ese momento, Yoshida Saki estaba tan conmovida por la llamada de Sousuke que ignoró temporalmente todo lo demás y pareció bastante interesada. Entonces, Shunsuke siguió adelante mientras el hierro estaba caliente. Saki, eres tan linda. Seguro que serás un gran éxito como autora de Beautiful High School Hill. A Kasumi Kauta, por el bien de su orgullo, no le gusta usar su apariencia para publicidad. Pero Sousuke sintió que no había absolutamente ninguna necesidad de preocuparse por estas cosas. En la era de Sousuke, incluso la profesión de actores de doblaje de personajes de anime comenzó a depender cada vez más de la buena apariencia. Se refería a cosas como la idolatría de los actores de voz. La señora Yoshida proviene de una familia muy común, no es ni una niña rica ni una heredera poderosa.
Pero es hermosa, y aunque no es bueno que tantos hombres la persigan, es suficiente para demostrarlo. Calculo que podía engañar fácilmente a un grupo de otakus. Esta es su fortaleza. ¿Por qué abandonar deliberadamente sus fortalezas y elegir sus debilidades? ¿Qué tiene de lindo? Al oír el cumplido del joven sobre su apariencia, la señora Yoshida, ya no preocupada de que él hubiera leído su novela, volvió a sentirse algo satisfecha. Parece que no hay problemas. Mirando a la chica que se había ablandado completamente debido a su elogio, Sosuke pensó para sí mismo. Me levanté, llené un vaso con agua y lo tragué. El vaso fue colocado sobre la mesa, produciendo un suave tintineo, interrumpiendo las ensoñaciones de Yoshida Saki. Como no tiene objeciones, queda decidido. Señora Yoshida, la hermosa joven escritora graduada de la Universidad de Tokio, encantada de conocerla. Kitahara Sousuke habló con una sonrisa, como si el asunto ya estuviera resuelto. Jeje, Universidad de Tokio. Yoshida Saki, que acababa de reírse para sí misma, se congeló cuando escuchó a Sosuke mencionar el lugar que parecía inalcanzable para ella. Capítulo 62. Las posibilidades de ingresar a la Universidad de Tokio son 3, 5. Está bien, subamos juntos al segundo piso, tengo algunas cosas que hacer. Tras hablar de la novela ligera con Yoshida Saki, Sosuke se estiró y se giró para subir las escaleras. Justo cuando estaba a punto de oír mal, Yoshida lo llamó. Espera, ¿a qué se refiere Dai Tokio? Todai es definitivamente el mismo Todai. Kitahara Sosuke lo miró como si fuera un idiota y respondió con naturalidad. ¿Por qué tengo que ir necesariamente a la Universidad de Tokio? Yoshida Saki ya no podía quedarse quieta. Incluso abandonó su miedo a Sosuke y se levantó de la silla, incapaz de resistirse a quejarse con resentimiento. Ella sintió que Kitahara Sousuke solo estaba jugando con ella. ¿No te gusta la Universidad de Tokio? ¿Qué te parece la Universidad de Waseda? Esto suena bastante bien, espera. No es cuestión de si me gusta o no. Yoshida Saki no pudo seguir el ritmo de la otra persona y Sosuke casi la engañó. En ese momento, se agarraba el pelo con ambas manos, con aspecto de estar volviéndose loca. En respuesta a la pregunta de la niña, Kitahara Sosuke se acarició la barbilla, como si estuviera considerando algo más tarde, y respondió. Porque, verás, en las novelas recientes, ir a estudiar a la Universidad de Tokio es algo muy popular, así que deberías ir a estudiar allí también. No entiendo en absoluto lo que estás diciendo. Yoshida Saki meneó su cabecita y se quejó. Lo que quiero decir es, ¿no quieres cambiarte a ti mismo? Kitahara Sosuke dejó a un lado su expresión frívola, caminó hasta 20 centímetros de la chica y dijo con cara seria. ¿Cuál es el significado? Saki Yoshida instintivamente dio un paso atrás debido al calor casi palpable que emanaba del cuerpo de la otra persona. Sin embargo, Sosuke se negó a dejarlo ir y continuó avanzando paso a paso. Como una idiota, con el cerebro vacío, los hombres te engañan fácilmente, estás desperdiciando por completo tu linda apariencia, Saki-chan. Con un tono impotente, Kitahara Sosuke miró a la chica y sintió genuinamente pena por ella. Aunque no tenía ninguna dignidad frente a él, a los ojos de los demás estudiantes de la clase, Yoshida Saki era tan hermosa, noble y elegante como una hija de una familia adinerada. Y esta chica con tal apariencia es en realidad una completa idiota sin ninguna habilidad social. ¿Decir que soy linda o algo? Con sus manos juntas frente a ella, Saki movió su cuerpo suave y felizmente, como un gato. Smusuke hizo una pausa, notando su reacción. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Este tipo no tiene remedio? Pensé para mí mismo y me sentí profundamente cansado de todo esto. En resumen, ver a la Universidad de Tokio. Si te rindes ahora, tu vida terminará prematuramente. He leído Slam Dunk, así que no uses líneas del manga para animarme, eso es del manga. Al escuchar lo que dijo la otra persona, Yoshida Saki se recuperó de su estado anterior y no pudo evitar replicar. Sosuke, por otro lado, parecía completamente indiferente. ¿Qué importa? Esto sigue siendo una novela. En resumen, no te preocupes por los detalles, definitivamente puedes. Sosteniendo los delgados hombros de la niña con ambas manos, Kitahara Sosuke la animó con la intensidad de una animadora. Pero no puedo hacerlo, realmente no puedo. Yoshida Saki todavía parecía muy inseguro. En circunstancias normales, esta chica insegura habría estado extasiada después de ser elogiada así por Sosuke. Pero después de todo, es la Universidad de Tokio la que ocupa un lugar especial en los corazones de los japoneses. Incluso una chica como Yoshida Saki, que no es muy conocedora del mundo, tiene muy claro que ella y esa escuela son casi como dos extremos de una escala. Será muy difícil para nosotros cruzarnos en esta vida. No te preocupes por eso. He encontrado una manera que puede darle incluso a un estudiante mediocre como tú un 50% de posibilidades, no, un 30% de posibilidades, de entrar a la Universidad de Tokio. Kitahara Sosuke soltó el hombro de la chica, con una sonrisa satisfecha en su rostro, y dijo con confianza. Por supuesto que tiene confianza. Este mundo es un desastre, y hay un lugar llamado Escuela Secundaria Longshan donde la desviación promedio de los estudiantes es 36. Había investigado allí, y si no ocurría nada inesperado, el milagro ocurriría allí 2 años más tarde, cuando Yoshida Saki y Sosuke estuvieran en su tercer año. 6 estudiantes considerados pobres por el mundo, bajo la tutela del protagonista masculino, recibieron un año de formación especial. A excepción de una chica que abandonó sus estudios por motivos familiares, 3 de los 5 fueron admitidos en la Universidad de Tokio. Kitahara Sosuke creía que Kosaki podía hacer lo mismo. Aunque esta muchacha no era muy inteligente, su perseverancia era tan fuerte que lo impresionó. Estás bromeando, ¿verdad? Si tuvieras ese método, ¿por qué no vas tú mismo a la Universidad de Tokio? Yoshida Saki inmediatamente expresó incredulidad. Después de todo, esa es la Universidad de Tokio, y ella, la señora Yoshida, todavía tiene algo de conciencia de sí misma. Además, Kitahara-kun, no tienes intención de seguir estudiando, ¿verdad? ¿Por qué debería esforzarme por alcanzar un objetivo que es fundamentalmente imposible de alcanzar? Al ver la sonrisa en el rostro de Sousuke, Yoshida Saki no pudo evitar hacer una serie de preguntas. Porque eres un idiota, la única manera de cambiar es ir a una buena universidad. Dijo Kitahara Sosuke, tocando suavemente la cabeza de la niña con el nudillo de su dedo índice. Sería fantástico si esta cosa pudiera ser bendecida. Sosuke pensó para sí mismo. ¿Me llamaste idiota otra vez? Yoshida Saki tocó el punto de su cuerpo que había sido golpeado pero no le dolía en absoluto, expresando su insatisfacción en voz muy baja. Escúchame bien, soy diferente a ti.
Si decido unirme a un club escolar ahora, puedo alcanzar innumerables honores en los próximos 3 años. Seguramente recibiré invitaciones de las mejores universidades. ¿Y tú qué? Smusuke negó con la cabeza hacia la muchacha, adoptando el comportamiento de un anciano y habló con seriedad. Aunque no podía derrotar a un superhumano como Makoto Kyoku, aún era considerado un monstruo a los ojos de la gente común. Además, este año aún no tiene 16 años, y en comparación con el campeón de karate de Japón de 18 años, todavía tiene mucho margen de crecimiento. En resumen, debes ir y estudiar. ¿O aún planeas dejarte engañar por esos sinvergüenzas que usan Omega 3, convertirte en una prostituta de Omega 3 para ganar dinero para las drogas y finalmente terminar tu estúpida vida con alucinaciones por una sobredosis? Mientras Kitahara Sousuke hablaba, recordó su trauma psicológico y no pudo evitar sonreírle a la chica. Naturalmente, esto se encontró con la oposición de Saki. Eso es lo demasiado lejos. Ni siquiera yo diría eso. Basta. Smusuke la interrumpió abruptamente. Si no hubiera aparecido ese día, probablemente ahora mismo estarías tirado desnudo en algún callejón, adicto a las drogas, idiota. Mientras decía esto, Sasuke sacó una pequeña bolsa que parecía harina de su bolsillo y se la entregó a la chica. ¿Qué es esto, Yi? Mirando con curiosidad la pequeña bolsa transparente en su mano, Yoshida Saki dijo que quería abrirla. Ante esta pregunta, Sasuke se dirigió al fregadero de la cocina, se lavó las manos y dijo, eso es algo que le oculté al tipo que te acosó ese día. ¿Quieres intentarlo? No te lo impediré. No es necesario. Yoshida Saki respondió apresuradamente en voz alta, luego corrió al lado de Sasuke, extendiendo obedientemente ambas manos para devolverle los artículos. Al menos no es irremediablemente estúpido. Smusuke miró fijamente a la niña por un rato, luego vertió el objeto bastante caro que tenía en la mano en la piscina y lo lavó. Luego los dos fueron juntos a la sala de estar y sacaron de su equipaje una bolsa de archivo del tamaño de una hoja de papel A4. Toma esto y piénsalo detenidamente. Después de terminar de hablar, Kitahara Sasuke estiró su cuerpo y caminó hacia una gran habitación en el primer piso, preparándose para aflojar un poco sus músculos. La señora Yoshida se quedó allí sola, agarrando la carpeta de archivos. Capítulo 63. Los problemas familiares de Kosaki. Coloque al gatito que antes hacía mucho ruido, pero que ahora duerme profundamente, en la cama para gatos. Los felinos son criaturas muy perezosas. El menos activo de ellos, el león, puede pasar casi 20 horas al día durmiendo. Sin embargo, esto le ahorró muchos problemas. Kitahara Sasuke comenzó su rutina diaria de ejercicio. Por supuesto, el peso de las cosas que llevaba puestas había aumentado un poco en comparación con antes. Aproximadamente 10 kilogramos. Mientras estaba solo en su habitación, haciendo su entrenamiento de rutina, la señorita Kosaki en la sala de estar estaba completamente en pánico mientras miraba lo que estaba sosteniendo. Sacó su teléfono apresuradamente, con las manos ligeramente temblorosas. Tras varios intentos fallidos, por fin logró marcar el número de su casa. Hola mamá, ¿hay algo que quiero preguntarte? Lo siento, Kosaki, no quería decirte esto porque estás en la escuela. Una voz baja de mujer llegó desde el otro extremo, hundiendo el espíritu de Yoshida Saki en la desesperación. En otras palabras, esto es verdad. Después de charlar durante unos 10 minutos, la señora Yoshida colgó el teléfono y se sentó sola en una silla, sintiéndose un poco aturdida y en pánico. Normalmente se mantiene en contacto con su familia, pero ellos la han mantenido deliberadamente en la oscuridad sobre ciertas cosas, por lo que ella desconoce completamente lo que ha sucedido. ¿Qué tengo que hacer? En ese momento, Saki entró en pánico y no se le ocurrió ninguna solución. Solo pudo caminar apresuradamente hacia la habitación donde estaba Sasuke. Ella inconscientemente sintió que esa persona podría ayudarla. La bolsa de archivos que Smusuke le entregó a Yoshida Saki no era nada especial. Fue solo una pequeña ganancia inesperada para él. En la historia original, la persona que más daño le hizo a Yoshida Saki fue Ayato, quien ahora está en algún lugar entre el cielo y el infierno. Pero el segundo lugar es el padre biológico de Yoshida Saki. Ese tipo es un padre malvado, y su carácter es muy inferior al del señor Akizuki Kozo. Después de descubrirse el romance, le insinuó a su esposa que su hija lo había seducido y tácitamente permitió que su esposa echara a su hija de la casa. Uno de los culpables que mató a su hija y a su nieta no nacida es un cabrón no menos despreciable que Ayato. Después de que Kitahara Sasuke obligara parcialmente a la señora Yoshida a mudarse de su casa, ha estado vigilando de cerca su hogar con un investigador privado. Entonces descubrió algo muy interesante. En la historia original, el incidente del despido del padre de Yoshida Saki de la empresa ocurrió como de costumbre no hace mucho tiempo. Sasuke originalmente quería enseñarle una lección a esta persona, pero en este momento, pasó algo que él no pudo comprender en absoluto. Ese maldito viejo salía como siempre todas las mañanas, luego se sentaba en el parque todo el día y por la noche fingía que acababa de salir del trabajo y se iba a casa. Lo que le resultó difícil de entender fue el comportamiento único de los hombres japoneses que valoraban su imagen. Después de que esto continuó por algún tiempo, parecía que finalmente habían tomado una decisión y estaban listos para poner sus cartas sobre la mesa. Sin embargo, en su camino a casa, se enredó con una joven estudiante de secundaria que estaba vestida para ser bastante linda. Tiene el pelo largo y negro y un cuerpo esbelto. Aunque no es tan linda como Saki, se parece un poco a su hija. Entonces, dada la oportunidad de tener intimidad física con JK, el anciano no tenía motivos para negarse. Es adicto al sexo omega y no puede liberarse de él. Aplazó su plan original de confrontar a su esposa, e incluso comenzó a pedir préstamos con altos intereses para crear la ilusión de que no lo habían despedido mientras mantenía su relación con JK. Muchos hombres japoneses prestaban dinero a sus esposas en la misma situación para mantener su dignidad. Algunos incluso deciden no volver a casa, se quedan sin hogar y terminan desapareciendo del mundo. Una elección difícil de entender. En resumen, este viejo bastardo no necesitó mover un dedo, simplemente comenzó su viaje autodestructivo. Cuando ya no pudo pagar los intereses diarios, la situación estalló como un volcán a punto de estallar. Y es irreversible. Kitahara-kun. Yoshida Saki descubrió que la puerta no estaba cerrada y miró dentro a Sasuke, quien parecía completamente ajeno a él y gritaba frenéticamente su nombre. 67, 68.
Con una mano detrás de la espalda y usando anillos de metal que parecerían dolorosos para la mayoría de las personas, Kitahara Sasuke estaba haciendo flexiones a un ritmo extremadamente rápido usando solo una mano. Disculpe, ¿dónde consiguió esto? De repente, recordando algo, Yoshida Saki levantó el objeto que tenía en la mano y preguntó sobre ello. 71. Completamente absorto en el entrenamiento, Kitahara Sasuke la ignoró. Kitahara-kun. Estoy ocupado ahora mismo, voy a salir. Sasuke no detuvo sus movimientos, su cuerpo suspendido en el aire, su voz baja. Odia que lo molesten cuando está haciendo algo. De acuerdo, y era la primera vez que Yoshida Saki veía a Sasuke con esa expresión. Le pareció aún más aterrador que cuando conoció a Hayato. Aproximadamente media hora después, Kitahara Sasuke, sin camisa y sosteniendo una toalla para secarse el sudor del cuerpo, salió de la habitación. Mientras tanto, Yoshida Saki, que estaba afuera, se había calmado un poco después de pensarlo durante tanto tiempo. Estar ansiosa no ayudaría, por lo que solo podía recurrir al hombre frente a ella en busca de ayuda. Entonces, ¿has pensado bien las cosas? Kitahara Sasuke tomó casualmente la carpeta que había recibido y formuló una pregunta. Si fuera alguien como la señora Kato, sería más cuidadoso y cauteloso en sus acciones. Sin embargo, en cuanto a Yoshida Saki, era demasiado perezoso para siquiera explicarle por qué contrató a un investigador privado para investigar a su padre. Por favor, Kitahara-kun, no tengo otra opción que pedirte ayuda ahora. Para sorpresa de Shinsuke, Yoshida Saki se arrodilló en el suelo con las rodillas juntas y luego lentamente presionó su frente contra el suelo, suplicándole en una dojeza, una forma tradicional china de hacer una reverencia. Lo que fue una disculpa solemne y una súplica a los japoneses hizo que Sasuke se sintiera bastante incómodo. Levántate. No dije que no te ayudaría. Mientras decía esto, Kitahara Sasuke agarró su mano izquierda y ayudó a la niña a levantarse nuevamente. Gracias, Kitahara-kun. Genial. Kosaki siguió expresando su gratitud, apoyándose en el pecho de Sasuke, mientras se secaba los ojos enrojecidos con las manos. Estaba tan ansiosa que lloró. Ella le acarició el cabello, consolando a la muchacha desconsolada. Kitahara Sasuke se cambió rápidamente de ropa, bebió medio vaso de agua para reponer energías y luego se sentó en el sofá sin ninguna intención inmediata de actuar. No te apresures a agradecerme, Saki. Nada es gratis en este mundo. Sentado erguido, Kitahara Sasuke miró a la chica frente a él y habló lentamente con una expresión seria. Capítulo 6, sección 4. El objetivo es superar a Kasumigao Kautara. En comparación con la chica que estaba ansiosa por la repentina emergencia en casa, Kitahara Sasuke no parecía nervioso en absoluto. Miró fijamente a la chica que tenía delante. Sasuke no se apresuró a pedirle ayuda. En cambio, frente a Yoshida Saki, sacó su teléfono, presionó un botón e hizo una llamada. Después de unos pitidos, la llamada se conectó. Kitahara Sasuke gritó suavemente. Mamá y, cariño, te extraño tanto. Por fin decidiste llamar a mamá por iniciativa propia. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz femenina muy natural y emocionada llegó del otro lado. Mantén el teléfono un poco más lejos y tranquilízate con una expresión vacía. Mirando a la chica que estaba a su lado y que probablemente no lo había escuchado, Kitahara Sasuke estaba extremadamente contento de no haber usado la función de manos libres. Sí, así es. Los 4 primeros tienen razón. Ya que acepté, sin duda lo haré realidad. Le explicó brevemente toda la historia a su madre. Eso es seguro, sus propios gastos de manutención más sus ahorros no eran suficientes para resolver este problema. Independientemente de las decisiones específicas que tome más adelante, ahora necesita el apoyo financiero de su madre para ayudarlo en sus próximos pasos. Después de aceptar algunas condiciones y pagar un precio insignificante, mi madre rápidamente aceptó también. ¿Puedes hablar con Saki, de acuerdo? Al escuchar la solicitud desde el otro lado del teléfono, Kitahara Sasuke dudó por un momento antes de aceptar. Le entregó el teléfono a la chica que estaba a su lado, susurrándole una advertencia. Mamá, no digas tonterías. Yoshida Saki, por supuesto, no se atrevió a desobedecer las órdenes de Sasuke. Nerviosamente tomó el teléfono y se lo puso en la oreja. Hola, tía. Xiao, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos? ¿Se han acostado? ¿Está embarazada? Una serie de preguntas vinieron del otro lado, dejando a la señora Yoshida completamente desconcertada y sin saber cómo responder. Sasuke, que estaba parado muy cerca de la chica y escuchando en secreto su conversación, no pudo evitar presionar su frente con fuerza. No entiendo muy bien qué quieres decir. Yoshida Saki sonrió torpemente. Por si acaso, volví a hacer la pregunta para descartar la posibilidad de que estuviera alucinando por estar demasiado nervioso y hubiera escuchado mal. No pareces muy inteligente. Te pregunto, ¿estás embarazada del hijo de mi hijo Sasuke? Al otro lado del mundo, una mujer voluptuosa, alta, de más de 1,75 metros y con un rostro hermoso, que también es la madre de Shinsuke, yace perezosamente, expresando su insatisfacción a Yoshida Saki. Su largo cabello negro sin teñir estaba atado en un alto montón y solo estaba cubierta por una toalla de baño marrón. A la izquierda, una joven de unos 20 años se aplicaba aceite esencial en las manos y palmeaba y amasaba su cuerpo, realizando una rutina de cuidado de la piel. Tienes que esforzarte. Quiero tener un nieto pronto. Claro que una nieta también está bien. Mi familia no discrimina a las niñas. La madre de Shinsuke le habló alegremente a Saki. En su opinión, como ambos ya vivían juntos, era perfectamente razonable que ella, como madre, quisiera tener un nieto. Sin embargo, lo que dijo esta mujer casi hizo que su hijo se ahogara. Ya es suficiente. Kitahara Sasuke se arrepintió profundamente de haber entregado el teléfono, lo arrebató y subió furioso las escaleras, dejando a Yoshida ahí parado, estupefacto. Al recordar la conversación de hace un momento, su rostro se sonrojó gradualmente hasta adquirir un rubor profundo y rosado. Después de esperar un poco más, Sasuke, habiendo recuperado la compostura, bajó nuevamente las escaleras. Vamos. Kitahara Sasuke dijo sin expresión alguna. Vaya. La señora Yoshida miró a la izquierda y a la derecha, aparentemente perdida en sus pensamientos, y respondió débilmente. La señora Yoshida llevaba ella misma la pesada bolsa negra. Había 3 millones en efectivo dentro.
los ahorros propios de Shinsuke de 1 millón de yenes y la ayuda de su madre de 2 millones de yenes. La familia de la señora Yoshida apenas podría haber reunido el dinero, pero después de las acciones autodestructivas de su padre, se quedaron completamente sin opciones. El bolso en sus brazos le parecía increíblemente pesado a Kosaki, que era exactamente lo que Sosuke quería. Con las manos en los bolsillos, Kitahara Sousuke estaba sumido en sus pensamientos mientras los dos caminaban juntos hacia la casa de la chica. Viven no muy lejos de la casa de Saki, a media hora de distancia, por lo que pueden llegar caminando. En el camino, se encontraron con todo tipo de extrañas sombras negras, así como con una niña que llevaba una sombrilla rota y buscaba nuevas presas. De vez en cuando, individuos curiosos seguían a ambos, creando una ráfaga de viento escalofriante mientras los acechaban sigilosamente. Sin embargo, como Sosuke era demasiado perezoso para prestar atención a estas cosas, la otra parte pensó que la pareja no podía verlos y, después de seguirlos por un tiempo, rápidamente se rindieron y se fueron. Sosuke tenía sus propias cosas que considerar. Tenía sus propios motivos egoístas al ayudar a Yoshida Saki. La presionaron para que escribiera novelas y tomara el examen de ingreso a la universidad. Por un lado, Sosuke realmente quería que esta chica creciera y no viviera una vida confusa como en la historia original. Eso no servirá. Hay muchas posibilidades de que la señora Yoshida sea engañada, y convertirse en anfitriona será lo mejor para ella. Kitahara Sosuke esperaba sinceramente que esta chica no repitiera el mismo error. Y aprender era la mejor manera de que una chica madurara. Pero, por otro lado, estaban en juego sus propios motivos egoístas. Por Kasumigao Kauta y Eriri. Kitahara Sousuke es un ser humano común y corriente. Algunas personas no sienten celos, pero no pueden actuar en consecuencia. Al mirar a los personajes ficticios de los que tuvieron una buena impresión en sus vidas pasadas, intentan obsesivamente lamer las botas del llamado protagonista. Por supuesto que se sentiría incómodo. Si es posible, a Sosuke también le gustaría ayudar a la chica de hace más de un año, cuando estaba en su momento más desesperado, para ganar su favor y completar su novela juntos. Pero hacer retroceder el tiempo es imposible. Ante esta situación, para poder dejar de seguir así, los pensamientos de Sosuke en este momento son, que las chicas que me rodean sean aún más destacadas que mis mayores. Eso es lo que pensó y eso es lo que planeó hacer. Utada Senpai es un popular autor de novelas ligeras cuyo trabajo debut ha vendido 500.000 copias. Sousuke planea ser el mentor de Kosaki, con el objetivo de convertirla en una creadora más exitosa que su predecesora. Kasumigao Kauta recibirá una recomendación de la Universidad de Waseda en el futuro. Shinsuke espera que Saki postule a la Universidad de Tokio en el futuro. En cuanto a si esta chica se hará famosa o si aprobará el examen, cree que la posibilidad es bastante alta. Las novelas de los mayores son de alta calidad, pero las novelas ligeras son esencialmente obras que complacen a los otaku. En cierto sentido, Sosuke sintió que la conversión de Kasumigao Kauta en novelista ligera era un desperdicio de su talento. En cuanto a la educación superior, puede que Yoshida Saki sea un poco ingenua y carezca de habilidades sociales, pero esencialmente es una chica muy decidida. Su perseverancia es mucho más fuerte que la de la gente común, ella es extremadamente decidida. Si una chica como esta se une a la próxima historia en la escuela secundaria Yongsan, sus posibilidades de ingresar con éxito a la Universidad de Tokio son definitivamente mayores al 50%. Aunque siempre se burla de ella y la llama idiota, Sosuke tiene una gran confianza en la señora Yoshida. Sin embargo, aún falta tiempo para que la historia principal comience en la preparatoria Ryusan. Así que, antes de eso, Sousuke planea entrenar a Kosaki para que se convierta en creadora. Los dos llegaron a la casa de Yoshida Saki en silencio. Allí vieron a dos hombres vestidos de forma bastante desaliñada esperando afuera, y un fuerte ruido proveniente del interior de la casa, como si estuvieran discutiendo por algo. Capítulo 65. El peso de 3 millones. La casa de Yoshida Saki. Una casa normal ahora se ha convertido en un desastre. Muchas cosas fueron retiradas a la fuerza de los lugares donde debían estar colocados los muebles. En la sala de estar estaban un tío y una tía con las caras magulladas e hinchadas, arrodillados obedientemente en el suelo. Kitahara Sousuke estaba sentado casualmente en una silla, mirando su teléfono, como si estuviera en casa. Tres jóvenes de diferentes alturas, vestidos de manera elegante y sencilla, rodeaban a un hombre de mediana edad con traje y gafas de sol. Presidente, el número es justo. Uno de los hombres, con el pelo teñido de rubio y vestido como un acompañante masculino en una discoteca, le habló respetuosamente al hombre del traje. De pie entre él y Sousuke, Yoshida Saki miró la bolsa en la mano del otro, sus ojos revelaban miedo extremo y resentimiento. Dale las cosas y vámonos. Al escuchar el informe de su subordinado, el hombre del traje no se molestó en leerlo con atención. En cambio, ordenó de inmediato a otro subordinado que se preparara para irse con los demás. Presidente, en ese momento uno de los jóvenes lo llamó. Se acercó sigilosamente a su jefe y le susurró algo en voz baja. Parece que todavía se puede sacar más de ese joven. Mientras hablaban, sus ojos se encontraron con los de Kitahara Sousuke, quien había levantado la mirada. Con una expresión en blanco, Sosuke cruzó los brazos y las piernas, mirando al grupo de personas frente a él sin decir una palabra. Cállate, somos un negocio legítimo. La otra parte ya devolvió el dinero y se fue. El presidente de la compañía dio a sus subordinados una leve reprimenda y luego abandonaron juntos la casa de Yoshida Saki en medio de sus miradas extrañas. Normalmente, definitivamente aceptaría la sugerencia de sus subordinados, porque él fue quien ideó y enseñó a estas personas el método de explotar a quienes les pidieron dinero prestado hasta el punto de la muerte. La razón por la que se dio por vencido fue porque era muy consciente de que había una enorme brecha de fuerza entre él y el joven que tenía enfrente. No es la compostura que muestran los jóvenes en la calle, es el mismo tipo de mirada en los ojos de los antiguos líderes del grupo. En opinión del presidente, las manos de Shinsuke definitivamente no están limpias. Aunque no sabían por qué la otra parte decidió cooperar tan fácilmente para devolver el dinero, aún comprendía el principio de saber cuándo parar. TCH. Mientras observaba al grupo marcharse obedientemente, Kitahara Sousuke pronunció este sonido con un ligero dejo de arrepentimiento. No volcaron físicamente la mesa, o eligieron hablar de obedecer la ley o algo similar. Él decidió darle los 3 millones de yenes a ese grupo de personas amigables. Claro que Sosuke podía ir y darles una paliza. Incluso si estuvieran armados con cuchillos, no serían rival para él.
Incluso el presidente, que mide más de 1,8 metros y parece ser el más hábil, no es muy bueno a sus ojos. Además, según la ley japonesa, las acciones de este llamado presidente y sus subordinados son fundamentalmente ilegales. En otras palabras, en realidad no hay necesidad de devolver el dinero. Sin embargo, Kitahara Sousuke tomó la decisión que tomaría una persona común y corriente: resolver honestamente el problema con el dinero. Porque, más que esa cantidad de dinero, lo que Sousuke realmente quería era el sentimiento de culpa de la niña. Así es, lo que Sousuke quería era la culpa de Yoshida Saki y los sentimientos de deuda hacia él. Si alguien no tiene conciencia, este tipo de cosas son completamente inútiles. Aquellos que deben dinero terminan siendo tratados como reyes. Pero Saki es diferente. Esta chica es simplemente un poco lenta. Ella entiende el principio de la gratitud. Incluso en comparación con la persona promedio, su voluntad es aún más fuerte. La deuda de 3 millones de yenes que Sousuke utilizó para ella se convertirá en una fuente de presión para ella, y griega. La inmensa motivación que la impulsa a crecer. La razón por la que hice que Saki llevara los pesados 3 millones de yenes durante todo el camino no fue porque no fuera romántico, sino porque quería que sintiera el peso del bolso en sus brazos. Luego, la propia niña entregó el dinero al grupo de personas amigables. En ese momento, Yoshida Saki sintió una abrumadora sensación de culpa hacia Sousuke, que superó por completo su miedo hacia él. Incluso sutilmente, comenzaron a brotar nuevos sentimientos. Siguió inclinándose ante Sousuke, expresando su gratitud. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus padres, que habían sido obligados a arrodillarse por el grupo de hombres amigos, se ayudaron mutuamente a ponerse de pie. Disculpe, ¿es usted el novio de Saki? Después de arreglar su apariencia algo desaliñada, la madre de Yoshida Saki se acercó a Sousuke y lo miró con la misma satisfacción que le mostraría a un yerno. Parecía claramente muy satisfecho con ello. No, mamá, Kitahara es mi compañera de clase. Aunque estaba muy feliz, Kosaki todavía dijo la verdad en un tono tímido. ¿Qué compañero de clase gastaría 3 millones de yuanes solo por una simple amistad? Compañero de clase de Saki. Muchas gracias por esto. Usando gafas para leer y con un aspecto regordete y de piel clara, el padre de Yoshida Saki, a pesar del dolor punzante de los moretones en su rostro, agradeció solemnemente a Sousuke. La familia Yoshida parecía haber sobrevivido a un gran desastre. Aunque estaban sufriendo, la atmósfera parecía relativamente armoniosa. En esa atmósfera, Kitahara Sousuke permaneció sentado, sin siquiera mirar al hombre de mediana edad que le agradecía, y dijo casualmente: no hay necesidad de agradecerme. Porque esos 3 millones son el precio que pago para que Xiaoxiao rompa todos los lazos con ustedes dos. Sus palabras inmediatamente apagaron el ánimo de los tres que estaban regocijándose en secreto. Oye, ¿qué dijiste? El padre de Yoshida Saki, todavía con la expresión feliz de antes, inconscientemente hizo una pregunta en respuesta. Yoshida Saki, que estaba acostumbrado a que Sousuke dijera cosas extrañas, inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué estás diciendo, Kitahara-kun? Mirando a Sousuke con una cara hermosa, tenía una expresión de completa incomprensión. Esto era algo muy raro para ella, ya que solía tenerle miedo a este chico. Después de todo, la petición de la otra parte esta vez fue simplemente demasiado. Quiero decir, no permitiré que Saki se quede con escoria como tú por más tiempo. Kitahara Sousuke, con rostro severo, volvió a hablar con seriedad a la familia Yoshida. Antes de que la otra persona pudiera reaccionar, coloqué el teléfono sobre la mesa frente a mí y subí el volumen al máximo. Después de una serie de zumbidos, una chica apareció dentro, vestida de manera similar a Kosaki con su cabello largo, liso y negro. Ah, hablando de esto Yoshida-san, a él realmente le encanta el juego padre-hija. Cada vez que estamos en un hotel, él insiste en que lo llame papá. Qué viejo más repugnante y estúpido, pero sacamos buen provecho de él. La chica de secundaria parecía muy emocionada mientras hablaba, y luego incluso comenzó a contar chistes sucios. Lo que siguió fue información inútil. Smusuke apagó el vídeo, sacó un sobre, lo abrió y puso el contenido sobre la mesa. La foto muestra al padre de Yoshida Saki, con una expresión bastante lasciva, tocando las nalgas de la chica de secundaria en el vídeo, mientras entran y salen íntimamente de la entrada principal del hotel. Mi respiración se volvió rápida. Saki inconscientemente soltó la mano de su padre, quien estaba gravemente herido. Náusea así, como si perdiera toda su fuerza, Kosaki se tambaleó hacia atrás unos pasos, evitando la mirada de su padre, y fue al lado de Sousuke. Capítulo 66. No pude contenerme. ¿De dónde provienen las fotos y vídeos en posesión de Smusuke, y cómo los obtuvo, es completamente irrelevante? Debido a una serie de acciones cuestionables del padre de Yoshida Saki, este ha perdido fundamentalmente la confianza de Saki en él. Solicitar préstamos con intereses altos ha sido una carga para mi familia. Mientras tenía relaciones sexuales con una estudiante de secundaria, gritó el nombre de su hija. En tal situación, incluso si la otra parte es su propio padre, como hija, naturalmente sentiría mucho miedo. Kosaki es una persona muy bien educada, pero no es el tipo de chica que seduciría activamente a su padre en algunos sets de filmación. No te preocupes, déjamelo todo a mí. Sousuke palmeó suavemente el hombro de la niña con su gran mano, consolándola. Al ver esto y a todos sus parientes y amigos a su alrededor, un grupo de todo tipo de chicas excéntricas, realmente sintió pena por ella. La única gracia salvadora es que, gracias a la intervención de Sousuke, el curso originalmente desastroso de la historia ahora es completamente imposible de repetir. Lo que tienes es falso. Esa perra está mintiendo. El padre de Yoshida Saki de repente se enojó mucho y señaló con su dedo a Sousuke con una mirada resentida, arrojándole barro de esa manera. Esta reacción es comprensible, dado que el asunto está confirmado. Un padre de mediana edad que alberga pensamientos lascivos sobre su hija, su vida había terminado. La única opción que queda es descartar el propio nombre y la propia identidad y pasar el resto de la vida junto a algún basurero desconocido. Sousuke permaneció completamente imperturbable ante la reacción de la persona. Si lo planteas así se vuelve difícil. En ese caso, mostrémoslo a todo el mundo y dejemos que los vecinos den su opinión. Kitahara Sousuke levantó su teléfono frente a él y dijo en un tono bastante indiferente. El padre de Yoshida dudó y no pudo acceder a la petición. Incluso si fuera falso, solo un poco de publicidad sobre el vídeo y las fotos sería suficiente para hacerle desear estar muerto.
Pareces reacio. ¿Qué tal si invitamos a la otra parte para que puedan verse las caras? Al ver la expresión conflictiva del hombre de mediana edad, Sosuke sonrió levemente y ofreció otra sugerencia. ¿Confrontar a esa mujer? Absolutamente no. Si la cosa llega a ese punto, yo, sin importar si es verdad o mentira, en cuestión de unos pocos segundos, el rostro del anciano quedó cubierto de sudor frío, como si estuviera sufriendo un ataque agudo de enfermedad. Sosuke, como un anciano, continuó consolando a la niña en sus brazos. Él no estaba preocupado en absoluto. Porque no era falso, ese vídeo era real. Ni siquiera usó a Fukuzawa Yukichi, simplemente fingió ser un invitado y charló casualmente con esa chica de secundaria para sacarle esa información. Este viejo es un completo y absoluto sin remedio. Saki, vámonos a casa, volvamos a nuestra casa. Frente al padre y la madre de la niña, Sosuke acarició suavemente la cabeza de Saki y dijo en un tono muy gentil. ¡Ey! Frotándose los ojos lastimosamente, Kosaki abrazó el brazo de Sosuke y asintió en voz baja pero firme. Independientemente de si perdona a su padre en el futuro, después de lo sucedido, es imposible para ella permanecer en esta casa por más tiempo. Mirando a Kosaki, cuyas emociones se habían estabilizado un poco, miró con el rabillo del ojo a los dos chicos de aspecto inocente que estaban frente a él. Si no fuera por el hecho de que es el padre de Saki, Sosuke definitivamente habría hecho que este tipo fuera a hacerle compañía a Yato de inmediato. Odiaba profundamente al anciano, pero no podía ponerle la mano encima. Ahora no. No debes hacer nada inapropiado delante de una chica. En cuanto a lo que pasa después, compañero de clase de Saki, por favor espera un momento. Justo cuando los dos estaban a punto de darse la vuelta e irse, quien llamó a Shinsuke fue la madre de Yoshida Saki. Una mujer común y corriente que parece una típica mujer de mediana edad. Esta persona es un hombre que confía unilateralmente en su marido, se niega a escuchar una sola explicación de la hija que ha criado durante más de una década y, en última instancia, obliga a Saki a vivir en la calle. Como la evidencia muestra claramente que Saki no hizo nada malo, esta vieja tonta no tiene motivos para atacar a su propia hija. Sin embargo, incluso conociendo su verdadera naturaleza, a Sosuke todavía le desagradaba. Simplemente observé su actuación con frialdad. Lo siento, Saki-chan. La mujer primero fue al lado de su hija y se disculpó con su marido. Luego se acercó a Sosuke y respetuosamente buscó su perdón haciendo una reverencia, una tradicional reverencia china. Sé que mi esposo se equivocó en este asunto, pero Xiaoxiao es nuestra hija de más de 10 años. De repente dice que va a cortar lazos con ella. La mujer sollozó suavemente mientras comenzó a contar lo difícil que había sido criar a su hija a lo largo de los años. Sin embargo, su comportamiento no despertó ninguna simpatía en Kitahara Sosuke. Por el contrario, lo llenó de un disgusto insoportable. Parece que has decidido perdonar a tu marido. Porque, no importa los errores que haya cometido, sigue siendo el padre de Saki. Por favor, dale otra oportunidad. La madre de Yoshida Saki suplicó con gran sinceridad. Si el protagonista fuera bondadoso, probablemente optaría por perdonarlos en este punto. Pero Kitahara Sosuke no lo haría. Cuanto más favorecía a esta mujer a su marido, más disgustado se sentía Sosuke. No me importaría ni aunque pusiera a mi hija en peligro. Es por lo que hicieron que no puedo sentirme cómodo dejando que Saki se quede con ustedes, bastardos. Esquivó a la mujer de mediana edad que intentaba aferrarse a su pierna y seguía implorando su perdón. Sosuke le señaló la cara con el dedo índice y dijo en un tono escalofriante. Además, no voy a discutir esto contigo, no te equivoques. La actitud firme de Kitahara Sosuke y sus palabras naturalmente despertaron la insatisfacción de las dos personas frente a él. ¿Qué derecho tienes a tomar esta decisión? Es un asunto familiar. Al ver que la madre de Saki Yoshida era completamente incapaz de persuadir a Sosuke, apretó los dientes, tomó una decisión y decidió echar a Sosuke de allí. Al ver las acciones de la mujer tonta, Kitahara Sosuke respondió con indiferencia. ¿En serio? Entonces todos aquí verán este vídeo y estas fotos mañana. No, no puedes hacer eso. El padre de Yoshida Saki se sobresaltó. No sé de dónde sacó el coraje, pero mientras la atención de Sosuke estaba dirigida hacia su esposa, corrió y trató de arrebatarle el teléfono y las fotos de la mano del joven. Golpear. Kitahara Sosuke finalmente no pudo contenerse y lo pateó. Capítulo 67 Favor creciente. Si Sosuke fuera lo suficientemente racional, no debería haber hecho ese movimiento. Él es, después de todo, el padre de Saki. Hacer esto definitivamente reducirá su índice de favorabilidad. Pero no lo pude soportar. El rostro del padre de Saki estaba contorsionado como un crisantemo, su cuerpo arqueado como un camarón y estaba arrodillado en el suelo, agarrándose el estómago con ambas manos. Ni siquiera una patada casual sería algo que este viejo pudiera esquivar. Tos, escupió algo que parecía fideos fritos. Sin embargo, aparte de eso, no hubo otros heridos. Como Sosuke se contuvo en su ataque, no sufrió ningún daño real. La pareja Yoshida se ayudó mutuamente a ponerse de pie y miraron con resentimiento al compañero de clase de su hija, que acababa de ser el benefactor de su familia. Pero se atrevieron a enojarse, pero no se atrevieron a hablar. Al igual que se comportó frente a esas personas enérgicas antes, se volvió dócil. Esto se debe a que se dieron cuenta de que Sosuke no era tan fácil de engañar o intimidar como otros niños de su era. Vamos, Kosaki. Oh, ¿quieres seguir viviendo en la misma casa que un padre que planea tener una relación con su propia hija? Sosuke no tenía intención de dejar libre al anciano, pero eso no era lo que debía hacer en ese momento. Papá y, aunque todavía no podía perdonarlo, Yoshida Saki no pudo evitar darse la vuelta y mirar a su familia. Esto es natural. Incluso si cometió un gran error, esa persona seguía siendo su padre, quien lo había criado durante más de 10 años. No fue hasta que vio a su padre ponerse de pie rápidamente con la ayuda de su madre, y no parecía estar gravemente herido. Al final, Kosaki decidió quedarse al lado de Sousuke. En realidad no tenía muchas opciones. De un lado está el benefactor que acaba de ayudar a su familia a superar una gran crisis con 3 millones de yuanes, mientras que del otro lado está un anciano que codicia el cuerpo de su hija. Sin embargo, aún así, el mal humor en el corazón de Kosaki no pudo disiparse en este momento. Shinsuke entendió su dilema. Por eso es aún más necesario que alguien interprete al malo en este momento. A él no le importó en absoluto desempeñar el papel de villano. Eso fue lo que hizo.
Desde que regresó, el rostro por lo demás bonito de Yoshida Saki ha estado marcado por una expresión amarga. Normalmente ella respondería cualquier pregunta que Smusuke le hiciera. Vale, no me atreví a no responder. Ahora, sin embargo, permanece en silencio sin importar lo que diga la otra persona, o responde con un superficial toc, toc, toc. Smusuke llamó urgentemente a la puerta de la habitación de la chica. La señora Yoshida frunció el ceño, pero no vino a abrir la puerta como de costumbre. La puerta no estaba cerrada, así que Sosuke simplemente la abrió y entró llevando la bandeja en la mano. Gachas de calabaza, toma un poco, si no, me quedaré aquí sentado y no saldré esta noche. Al ver a Kosaki sentada en la cama con las rodillas dobladas, sin decir una palabra, Smusuke sostuvo la papilla que acababa de cocinar, con una cuchara sopera en la mano. Esto la obligó a tomar una decisión. La señorita Yoshida levantó ligeramente la cabeza, que estaba enterrada entre sus piernas, y lo miró enojada. En términos de resultados, fue bastante efectivo. Después de todo, Saki no es como un protagonista de anime que sufre un colapso mental después de la muerte de alguien importante para ella. Ella simplemente se sentía deprimida. ¿No puedes dejarme estar solo un rato? Kosaki se quejó en voz muy baja. No, abre la boca. Kitahara Sousuke se sentó a un lado, sonriendo mientras la observaba. Saki solo pudo abrir la boca obedientemente. Con una cuchara sopera, le dio a la niña un tazón de gachas de avena con la temperatura y el dulzor perfectos. Las señales de sus papilas gustativas sorprendieron a Xiao. ¿Esto lo cocinó Kitahara-kun? ¿Es difícil de creer? Yoshida Saki pensó para sí misma, luego inconscientemente miró a Sosuke. ¿Sabe? Incluso mejor que lo que hace mi mamá. La señora Yoshida estaba muy sorprendida, e incluso sus sentimientos de decepción disminuyeron considerablemente. Sosuke ignoró sus pequeños trucos y no se enojó por su indecisión. Porque esta es la reacción normal que tendría una chica normal. La siguiente tarea de Sosuke fue simplemente ayudarla a distanciarse gradualmente a esa misteriosa pareja. En Japón, las niñas se consideran oficialmente adultas a los 20 años, pero pueden casarse a los 16. En otras palabras, Kosaki ahora tiene la edad legal para convertirse en novia. La pareja Yoshida estaba bastante preparada para la marcha de Kosaki. Simplemente no esperaban que el desenlace fuera tan dramático como antes. Sin embargo, ya no tenían energía para preocuparse por este asunto. Esa anciana es una cosa, y Smusuke tiene una muy mala impresión de ella, pero está lejos del nivel de Hayato. Aunque no me gusta, no llegaré al extremo de atormentarla. Pero ese anciano no permitiría de ninguna manera que ese tipo se saliera con la suya tan fácilmente. Nunca dije que mientras aceptes cortar lazos con Kosaki, no haré públicas estas cosas. Kitahara Sosuke sonrió ampliamente, pero eso era lo que estaba pensando. Con esta evidencia en sus manos, era prácticamente una figura poderosa para los padres de Saki, capaz de ejecutar a toda su familia en cualquier momento. Si la espada imperial debía caer o no, y cuándo debía caer, dependía enteramente de su capricho. Además, esta familia le debe 3 millones de yenes. Por supuesto, Sosuke no le prestaría dinero a alguien incondicionalmente. La mujer mayor era ama de casa a tiempo completo y el hombre mayor había sido despedido, por lo que encontrar trabajo no fue fácil, o mejor dicho, fue bastante difícil. Supongo que ambos solo pueden encontrar trabajos por horas. Esta despreciable pareja ahora es completamente incapaz de resistirse a Sosuke y solo puede dejar que les haga lo que quiera. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? No reveló lo que estaba planeando. Sosuke miró a la chica sentada en el borde de la cama, que había colocado temporalmente el cuenco de cerámica blanca que sostenía sobre la mesa junto a ella, y le preguntó con preocupación, mirando su lamentable apariencia. Si tus habilidades culinarias son tan increíbles, ¿por qué siempre me pediste que cocinara para ti antes? Al recordar lo que había hecho antes, Yoshida Saki se sintió un poco avergonzada en ese momento, sin comparación no había daño. Solo quiero comer tu comida, ¿no está permitido? En realidad, Smusuke tenía la intención de entrenar las habilidades culinarias de la niña para que pudiera dominar las habilidades esenciales para convertirse en una ama de casa perfecta. Pero eso no fue lo que dije. Porque, probablemente te estás riendo de mí en tu corazón por hacer un plato tan terrible. Los dedos de Saki agarraron suavemente la sábana y dijo con un dejo de resentimiento. Nadie puede preparar platos que cumplan con sus expectativas desde el principio. Si no se te da bien, puedes aprender poco a poco. Kitahara Sousuke dijo con una sonrisa. Si no hay nada más, me voy. Aunque mañana es fin de semana, deberías descansar un poco. Smusuke se puso de pie, sosteniendo la bandeja en una mano. ¿Por qué y qué? Le pareció oír la voz muy suave de Kosaki diciendo algo, pero no podía estar seguro de si era solo su imaginación, así que preguntó de nuevo. No, no es nada. Kosaki fingió no decir nada y negó con la cabeza. Al ver que la señora Yoshida parecía haber vuelto a la normalidad, Sosuke miró al techo y no insistió más en el asunto. Buenas noches. Capítulo 68. Una historia corta sobre una madre y su hija en la tienda de Bento. A la mañana siguiente, la señora Yoshida salió de su habitación bostezando y luciendo ojeras bajo los ojos. Debido a lo sucedido, no pudo dormir bien ayer. Me levanté y me dirigí a la cocina, con la intención de tomar una taza de fideos instantáneos para desayunar y superar esta mañana insoportable. Aunque regresó con Kitahara Sousuke, no pudo cortar completamente los lazos con su familia. Además, aún no ha descubierto cómo enfrentarse a su familia. Entonces, la niña vio un plato, un tenedor y un cuenco pequeño expuestos de forma prominente sobre la mesa de caoba. Arroz para tortilla. El huevo dorado envolvía perfectamente el arroz, pero según el gusto personal de la señora Yoshida, había demasiada salsa de tomate encima. En el pequeño recipiente que había al lado había sopa de miso hecha cocinando juntos pescado, rábano y algas. Hice uno extra, no sé a qué hora te levantas. Si se enfría, mételo en el microondas para calentarlo. Debajo del plato había un trozo de papel blanco arrancado de un cuaderno, en el que estaba escrito con letra clara el siguiente pasaje. Extendí la mano y toqué el borde del plato. Todavía estaba caliente. No rechazó la bondad de la persona y se sentó directamente. Como no había dormido bien en toda la noche, en realidad tenía un poco de hambre. Usa palillos para romper la superficie dorada y luego métete en la boca el huevo y el arroz cubiertos de ketchup. Delicioso. Las pupilas de Saki se dilataron ligeramente.
El arroz del interior, envuelto en huevo, no parece cocinado de la forma habitual. Tiene un sabor dulce similar al del arroz cremoso. Además, el arroz también contiene ingredientes crujientes que saben a frijoles. No sé qué tipo de ingredientes son, pero le dan textura. Aunque no estaba tan delicioso como cuando estaba recién hecho porque se había enfriado un poco, aún así recibió grandes elogios de la señora Yoshida. Devoraron rápidamente la mayor parte de la comida. Hablando de eso, a partir de hoy viviré con Kitahara-kun. Espera un momento, ¿esto no es simplemente vivir juntos? Saki se dio cuenta del quid de la cuestión y recordó su desagradable llamada telefónica con la mujer dueña de la casa ayer. Me atraganté con él por accidente. Siguió dándose palmaditas en el pecho hasta que finalmente recuperó el aliento. Luego, de un solo trago, devoró por completo la sopa de miso del tazón, sin dejar ni una sola gota, deshaciéndose finalmente a esa sensación de casi asfixia. Después de retirar los platos de la mesa. Después de todo ese alboroto, Xiaoxiao sintió un calor intenso en todo el cuerpo. Apoyó las manos en los brazos y se tumbó en la mesa, absorta en sus pensamientos. Giró la cabeza hacia un lado, mirando la nota que Smusuke había dejado en su mano. Kitahara-kun, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Saki no pudo evitar pensar esto. Kitahara Sousuke se levantó muy temprano hoy. No fue porque tuviera una cita con una chica ni había ninguna otra razón. Hoy es fin de semana, el día que había quedado en ir a la tienda de adivinación de mi suegra para aprender de ella. Sin embargo, al llegar, encontraron la puerta de la tienda de adivinación bien cerrada. Qué extraño, la puerta ya debería estar abierta. Sosuke tocó suavemente su barbilla, caminando de un lado a otro cerca de la tienda, con su mente llena de dudas. ¿Pudo haber pasado algo en casa? No consideré la posibilidad de que la anciana pudiera huir después de tomar el dinero. Por un lado, tan solo 100.000 yenes no eran suficientes para justificar la fuga con el dinero. Por otro lado, confiaba en su juicio y creía que la anciana no era ese tipo de persona. Él adivinó correctamente. Ah, Kosuke, por aquí, por aquí. Era muy fácil reconocer la alta figura de Sosuke entre los transeúntes. Al otro lado de la calle, una mujer joven con cola de caballo y delantal gritaba su nombre. Buenos días, tía. La mujer se llamaba Naoka Yasuko y aparentaba unos 30 y tantos. Aún se podía apreciar vagamente en su rostro la belleza de su juventud. En realidad, originalmente era anfitriona en un bar y ahora mantiene a su hija de secundaria vendiendo cajas de bento. La vida no es fácil. Cuando Smusuke estaba en la escuela secundaria, compró cajas de bento aquí muchas veces, solo para apoyar el negocio de esta amable tía. En realidad, algo sucedió en la casa de la diosa y la tienda ha estado cerrada durante varios días. Además, esto es algo que dejó la diosa madre, quien dijo que te lo iba a hallar. Mientras la tía Jinxie hablaba, sacó una caja negra del tamaño de una hoja de papel A4 de la parte trasera de la tienda. Y esta es la información de contacto. Luego le dio a Kanji el número de teléfono que le había dejado su suegra. Tomó el objeto de la mano de la otra persona y lo abrió. Dentro había un cuaderno y otras cositas raras. En lugar de apresurarse a comprobar estas cosas, le preguntó a la mujer que tenía delante. ¿Sabes lo que pasó en casa de tu suegra? Smusuke expresó su preocupación por esto. No sé. Después de pensarlo, Yasuko todavía no podía encontrar la respuesta. En ese momento, un cliente entró en la tienda y empezó a elegir una caja bento. Smusuke lo reconoció. Era profesor de una escuela secundaria cercana. Cada familia tiene sus propios problemas. Con ese pensamiento en mente, Kitahara Sousuke tomó las cosas en sus manos y caminó hacia un lugar dentro de la tienda para no obstruir a los clientes. Saqué el cuaderno negro de la caja, miré su contenido y decidí dejar de lado temporalmente mi plan de contactar a mi suegra. Él no es un salvador. Sus habilidades son limitadas. Lo único que podemos hacer ahora es intentar no molestarlos. Hermano Kanji, ¿quieres una caja bento? La voz expectante que apareció de repente desde atrás era la de la hija de la tía, Anaota Misato, que estaba en la escuela secundaria. Ojos grandes y brillantes, labios finos y un rostro limpio lleno del colágeno que solo poseen las chicas jóvenes. Su cabello largo y suelto, ligeramente más allá de sus hombros, añadía un toque de encanto inexplicable a la joven. Ella es una niña muy linda. Lo siento, estoy planeando cocinar el almuerzo en casa. Él realmente quería estar de acuerdo, pero después de revisar sus bolsillos, se dio cuenta de algo y dijo con pesar. Si hubiera sido antes de ayer, seguramente habría frecuentado el negocio de madre e hija. Pero ahora mismo estoy un poco corto de efectivo. Entiendo, solo un momento. Al ver su apariencia, Misato no mostró ningún disgusto. Al contrario, parecía bastante feliz al entrar a la tienda mientras hablaba. Al poco tiempo, cuando regresaron, llevaban en sus manos una gran caja de bento con una generosa cantidad de carne. Edición especial super extra grande de Miri, aquí la tienes. ¿Por qué? Es gratis, un regalo de agradecimiento por ayudar a mamá a deshacerse de esa persona. Por cierto, lo hice yo misma, así que no puedes rechazarlo. La persona a la que se refería Miri era el ex marido de su madre. Un sinvergüenza que, después del divorcio, no solo no les dio ni un solo yen para sus gastos, sino que además acosaba con frecuencia a su madre exigiéndole dinero. La niña estaba muy agradecida con el amable hermano mayor que tenía frente a ella y que una vez la había ayudado a ella y a su madre. Al final, le obligué a la otra persona a que tomara la caja de bento. Al ver a Smusuke aceptar el regalo con una expresión de impotencia, Misato se llenó de alegría y mentalmente hizo un signo de victoria. Capítulo 69. Mi suegro ya ha tomado su decisión. Pensó que sería recibido por una hermosa chica con cabello largo, liso y negro. ¿Quién es este mocoso? Kitahara Sousuke miró al chico de pelo corto frente a él, que probablemente era un estudiante de secundaria, y pensó para sí mismo con cierta insatisfacción. ¿Quién es esta persona? Frente a Sosuke, el chico que estaba dentro de la puerta miró al joven alto y desconocido que había aparecido frente a su casa, y también estaba pensando lo mismo con gran confusión. Había planeado salir a jugar fútbol con sus amigos, pero se topó con esta persona cuando salió. Su encuentro fue accidental. Como la abuela Shenmue no estaba en la tienda, después de regresar a casa, Sosuke comió algo y reflexionó un rato solo. Luego, tras pensarlo, decidió llevarse las cosas que su suegra había dejado y llamó a Xiao y Jianzi. Los tres quedaron en verse a las 2 de la tarde. No hay necesidad de mantenerlo en secreto.
Sosuke sintió que compartirlo con una chica que compartía una experiencia secreta similar era lo correcto. Porque Saki está en su casa, no es que se sienta culpable ni nada, sino que a Sousuke le resulta problemático explicarlo. En cuanto a la familia de Shiaowa, era domingo y sus padres estaban descansando en casa. Así que, para evitar problemas, los tres decidieron reunirse en casa de Miko. Sin embargo, aunque Miko había dicho claramente por teléfono que no estaba ningún familiar, este niño apareció de repente. Los dos se miraron fijamente, sus ojos se encontraron y comenzaron a dudar de la identidad del otro. ¿Podría ser esta persona el novio de mi hermana? ¡Qué terrible, mamá! Al darse cuenta de esta posibilidad, el hermano menor de Miko, Kyosuke, de repente se puso extremadamente tenso, deseando poder ir inmediatamente con su hermana y pedirle una explicación. Por otro lado, Kitahara Sousuke también parecía haber recordado algo. Recuerdo que Miko dijo que tenía un hermano menor, este niño, ¿verdad? Se le parece un poco. Sus ojos parecen de pez muerto. Aunque tiene una rica vida interior, también da la impresión de ser un joven frío y distante. Y luego está Miko, que parece ser una chica de secundaria célebre pero en realidad es bastante tímida por dentro. Los dos son muy similares en apariencia y temperamento. Hola, hermanito. Habiendo adivinado la posible identidad de la otra parte, Kitahara Sousuke olvidó por completo la ligera insatisfacción que había sentido antes y saludó al chico muy cortésmente. Hola, Ei. El hermano menor de Hyunji instintivamente extendió la mano para responder, pero rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Espera, ¿quién eres tú? Mi nombre es Kitahara Sousuke, y soy amigo de tu hermana, hermanito. Kitahara Sousuke saludó al apuesto joven frente a él con una sonrisa muy amistosa. Ellos realmente son hermanos. Miko es una chica muy hermosa, mientras que su hermano menor, que aún no ha pasado completamente la pubertad, parece ligeramente femenino. Definitivamente es un joven guapo. Sosuke no sabía que esto se debía a que su madre, que no estaba en casa en ese momento, era una mujer hermosa en su juventud, o mejor dicho, incluso ahora. Y así, uno cauteloso, el otro intentando establecer una relación con el hermano menor de su amigo, los dos charlaban ociosamente junto a la puerta, intentando sacarse información el uno al otro. Ah, Kyosuke, ¿aún no has salido? De repente, una voz se escuchó detrás de Kitahara Sousuke. Miko, vestida con una gabardina con capucha, parecía haber regresado del exterior. Es Musuke-kun, por favor entra. Disculpe. Los dos entraron al vestíbulo de entrada, uno tras otro. Estas patuflas son de la talla correcta. Las compré a la vuelta. Esto se siente realmente cómodo. Musuke y Miko se quedaron en la puerta por un momento antes de desaparecer rápidamente por la esquina. Kyosuke, que permaneció donde estaba, vio a los dos irse charlando y riendo, y las alarmas sonaron en su mente. En realidad me llamó por mi nombre, así que realmente es el novio de mi hermana, mamá. Al ver que su hermano menor había entrado corriendo a la casa, se preguntó qué estaba haciendo. Probablemente fue a llamar por teléfono a su madre, que estaba fuera en ese momento, para informarle de este importante incidente que había ocurrido repentinamente en su casa. Jinzi, ¿han venido amigos a visitarte? En la casa de Miko, un hombre alto, delgado y de mediana edad que usaba gafas apareció de repente junto a Miko y Sosuke, saludándolos cálidamente. Hola, mi nombre es Kitahara Musuke y soy amigo de Miko. Musuke respondió respetuosamente y comprendió instantáneamente la identidad de la otra parte. Este hombre es probablemente el jefe de la familia de la niña. Este comportamiento sereno y seguro de sí mismo sugiere que no podía tener otra identidad. Sin embargo, lo que le intrigó fue que la muchacha parecía ignorar por completo su existencia y no intercambiaba una sola palabra con este hombre de mediana edad aparentemente bondadoso. Ella simplemente mantuvo la cabeza baja y tiró silenciosamente de la manga de Sosuke desde atrás, como si quisiera que se fuera y no hablara con la otra persona. Opuesto a los dos. El hombre de mediana edad parecía bastante sorprendido cuando vio a Sosuke hablándole. Entonces, su expresión se relajó y finalmente se transformó en una mirada de alivio. Sosuke, que había presenciado todo el cambio en él, estaba completamente desconcertado. Miko mantuvo la cabeza baja y no miró al hombre mayor, pero dejó de instar a Sosuke a que se fuera y simplemente se quedó en silencio a su lado. Él permaneció en silencio. ¿Es eso así? El padre de Miko miró a Miko, que miraba hacia abajo y pretendía no verlo, y luego a Sosuke, que estaba hablando con él, y mostró una expresión de alivio. Disculpe señor, ¿a qué se refiere? Kitahara Sousuke no entendió el significado detrás de sus palabras. El hombre de mediana edad le sonrió al muchacho, que era una cabeza más alto que él, y luego habló en un tono pesado. Hyunji siempre ha llevado esta carga ella sola. Ahora que estás a su lado, me siento mucho más tranquilo. El tono de su voz era muy complejo. Al mirar a las dos personas juntas, el padre de Hyunji sintió una sensación de alivio sin precedentes. Por supuesto, definitivamente protegeré a Miko. La expresión del tío, como si estuviera recitando sus últimas palabras, dejó a Sosuke algo desconcertado, pero aún así hizo solemnemente su promesa a la otra parte. Al escuchar la inquebrantable resolución en sus palabras, el tío sintió que finalmente podía dejar de lado sus antiguas preocupaciones. Gracias. Le confío esto, señor Sosuke. El padre de Miko dijo esto, pero luego se detuvo esperando la respuesta de Musuke. Ustedes jueguen juntos, no los molestaré. Mientras decía esto, volvió a mirar a su hija y caminó directamente hacia la puerta. Porque una vez habían derrotado a un monstruo, el chico que los protegía a ellos y ahora estaba justo a su lado. En comparación con cuando estaba sola, la niña poseía mucho más coraje de lo habitual. Papá y, con la mitad de su cuerpo escondido detrás de Sosuke, Miko no pudo evitar levantar la cabeza, sus ojos se movieron rápidamente alrededor mientras miraba la espalda de su padre y lo llamó. El cuerpo del hombre de mediana edad, que estaba algo encorvado, pareció enderezarse en un instante. La luz del sol que entraba por la ventana incidía sobre la persona, haciéndola parecer algo borrosa. Es como una existencia ficticia. Al ver a su hija y al niño que parecía haber comprendido finalmente, el padre sonrió con alivio. Capítulo 70 secreto. Los reflejos de Kenko y Sosuke se reflejaron en sus pupilas. Y luego estaban las palabras que escuché de mi hija, palabras llenas de todo tipo de emociones complejas, pero que al final no pudo evitar gritar para sí misma. Al ver que su padre finalmente había cumplido su anhelado deseo, Sosuke sintió una sensación de alivio.
Parece que podría desaparecer en cualquier momento. ¿Es suficiente? Seguro que hay mucho más que quieren decirse. Kitahara Sosuke dudó por un momento, luego de repente llamó al hombre que estaba a punto de salir de casa. Era completamente diferente de los diversos espíritus malignos feos, extraños e inquietantes que había conocido antes. El padre de Hyunzi no parece diferente de una persona común. Se quedó en casa como de costumbre, hablando con su esposa y sus hijos, y sentado en su lugar habitual leyendo el periódico. La única diferencia es que ya nadie puede oír su voz ni ver su presencia. Por eso Sosuke no reaccionó ni por un momento. Como Miko había dicho previamente que no había nadie en casa, Sousuke asumió que este hombre era como el hermano menor de la niña, que había regresado inesperadamente a casa a mitad de camino. Sin embargo, no es un personaje con una personalidad naturalmente ingenua. Los diversos detalles discordantes en la relación padre-hija, y la sutil sensación de incongruencia que emana del objetivo, crean una sensación de desconexión de la realidad. Rei Sosuke rápidamente tomó la decisión correcta. Este hombre es probablemente alguien cuya alma, un humano muerto, solo puede ser vista por personas como él y Miko, quienes poseen una visión espiritual extremadamente fuerte. En opinión de Shinsuke, el acto deliberado de Miko de ignorar a este hombre no era simplemente un acto de protección para evitar atraer la atención de los espíritus malignos, sino que también contenía una ligera sensación de mal humor. La relación entre padre e hija es un poco complicada. Al escuchar la pregunta de Sosuke, el hombre miró a Miko, quien parecía dudar en hablar, y lentamente negó con la cabeza, su mente ya bastante relajada. Yo ya pertenezco a ese mundo. Parece que el padre del niño realmente lo ha superado. La hija parecía haber encontrado a alguien en quien confiar, aunque todavía sentía una punzada de amargura, como si un extraño le hubiera robado su propio repollo. Pero esto es solo la naturaleza humana. Kitahara Sosuke no estaba muy satisfecho con su respuesta. Odia las historias sobre estar separados por la muerte y no poder volver a encontrarse nunca más. Kitahara Sosuke odia las tragedias. ¿Y tú, Hyunzi? Si no dices algunas cosas ahora, puede que nunca más tengas la oportunidad. Shinsuke-kun, Yoi. Al ver que Miko estaba indecisa, Kitahara Sosuke decidió darle un pequeño empujón a la chica para ayudarla a avanzar. Si fuera yo, ya sea que estuviera enojado, quejándome o eligiendo perdonar, absolutamente no querría dejar este mundo con arrepentimientos. Esto es lo que realmente piensa. La actitud decidida de Shinsuke le dio a Miko un poco de coraje. Así fue como acepté. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante, reflexionando sobre lo que quería decirle a su padre. Luego, antes de que su hija pudiera hablar primero, el tío se disculpó con Hyunzi. Lo que dijo fueron solo asuntos triviales y cotidianos. Por ejemplo, comer accidentalmente el pudín favorito de la niña que ella había guardado especialmente del refrigerador. Pero eso es suficiente. El padre de Hyunzi sintió algo de arrepentimiento, lamentando haber estado demasiado ocupado con el trabajo como para prestar suficiente atención a las emociones de su hija cuando estaba vivo. Por eso no pudo alcanzar la budeidad después de su muerte. Después de pronunciar estas palabras que nunca antes le había dicho a su hija, el padre de Miko le dirigió a Sosuke una mirada agradecida. Sosuke asintió y lo aceptó sin dudarlo. Por otro lado, Miko ciertamente no albergaría ningún resentimiento o sentimientos similares hacia su padre. Fue solo una pequeña queja de una niña sobre la falta de atención de su padre hacia ella. Sosuke caminó hacia un lugar donde ambos no pudieran verlo, dándoles tiempo y espacio para estar solos. Debería ser bueno poder resolver este pequeño rencor entre padre e hija en el último minuto. Apoyado contra la pared, pero incapaz de resistirse a echar una mirada hacia allá, Sosuke pensó para sí mismo. Unos 10 minutos después, Xiaohua corrió con bocadillos preparados por su madre y llegó a la casa de Hyunzi. Los tres subieron a la habitación de Hyunzi en el segundo piso. Xiaohua observó a las dos personas sentadas en el tatami, con una caja abierta frente a ellas. El ambiente era un poco extraño, y parecían haber intimado un poco. ¿Ustedes dos, me están ocultando algo? Xiaohua no era una persona intrigante, simplemente preguntaba todo lo que se le venía a la mente. Jeje, ¿adivina qué? Kitahara Sosuke habló en un tono ligeramente travieso, sin dar una respuesta directa sino manteniendo a la chica en suspenso. Al mirar a esta joven naturalmente hermosa, me sentí muy relajado y feliz. Tras pensar un momento, Xiaohua tuvo una inspiración repentina. Al mirar al hombre y a la mujer frente a ella, pareció muy sorprendida. ¿Estás saliendo con alguien a mis espaldas? ¿Cuándo lograste conquistar a mi hija, Miko? De repente, Xiaohua abrazó a Hyunzi por detrás y, con expresión celosa, le preguntó a Kanji de una manera muy enojada. Sus palabras naturalmente provocaron el descontento de la muchacha de cabello largo, liso y negro. No estamos saliendo. Ella se liberó del abrazo que tanto envidiaba, y viendo que Zi estaba enojado por fuera pero tímido por dentro, lo negó en voz alta. ¿Por qué? Parece que de repente se han vuelto como si llevaran mucho tiempo juntos. Xiaohua se arrodilló en el suelo, inclinando la cabeza, usando su cerebro no tan brillante para pensar en la relación entre ellos dos. La razón probablemente sea porque es un secreto. Shinsuke respondió a su pregunta con una sonrisa. El secreto al que se refería no era algo que debía ocultarse a Xiaohua, sino más bien un secreto entre Hyunzi y Kanji. Al recordar la escena cuando el tío salió de la casa, y las cosas que solo Kazuko y yo podíamos ver, las palabras de Shinsuke estaban llenas de significado. ¿Qué? ¿Me tienes envidia? Te juzgué mal. Xiaohua, sin darse cuenta de lo que estaba pensando, parecía molesto. Combinado con el comportamiento algo ingenuo e inocente de la chica, Sosuke se sintió tan feliz como si estuviera bromeando con un Shiba Inu. Jaja, lo siento. Se disculpó sin ninguna sinceridad. Como resultado, el rostro de Xiaohua se volvió aún más redondo. Bueno, mejor no hablemos más de eso. Vamos a analizarlo juntos, Xiaohua y Hyunzi. Habiendo terminado el tema, Sosuke levantó el cuaderno que había dejado la anciana que una vez fue conocida como la madre del santuario Shinto. Este es precisamente el verdadero propósito por el que los tres se reúnen hoy. Capítulo 71. La chica asesina de demonios. Aunque Sosuke la respetaba mucho, la abuela Shinmu en realidad no era una persona destacable. Al final, la reputación de la suegra quedó limitada a las tradiciones orales de los vecinos de aquella calle. Ni siquiera atrajo la atención de las agencias gubernamentales o de los poderosos grupos financieros.
Luego, a medida que envejecía y su fuerza disminuía, se volvió casi incapaz de hacer nada. De lo contrario, no se habría hecho conocida entre los jóvenes como una estafadora. Además, la propia diosa no conocía ninguna técnica de cultivo ni manuales secretos. Todo lo que la suegra podía darle a Sosuke era su experiencia y conocimientos a lo largo de las décadas con respecto al uso del poder especial con el que nació. Ese es el valor total del cuaderno en manos de Shinsuke. Para la gente común, esto es más que un simple artículo. Para él, esto le ahorraría mucho tiempo dedicado a la exploración. Veo. En otras palabras, el poder de ver a los niños es el tipo de clarividencia que a menudo se ve en las películas. Los tres leyeron juntos las notas de la suegra y Aoba de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sin duda esto fue una broma tramada por Sosuke y Miko. La lesión que Sousuke sufrió ese día demostró que efectivamente había cosas a su alrededor que no podía ver. Así es. Lo que Xiaoba y yo poseemos es un poder llamado energía vital y llamémoslo poder espiritual. Para evitar problemas, Sosuke simplemente acortó los 5 caracteres del nombre del cuaderno de su suegra a más de la mitad. En breve. La visión espiritual es la capacidad extraordinaria de ver cosas sucias que la gente común no puede ver. Hasta donde sabe Sosuke, las únicas personas que actualmente poseen esta habilidad son su suegra, Miko, y él mismo, lo que hace un total de 3 personas. La cantidad es extremadamente pequeña. Además, incluso para aquellos que pueden ver, la capacidad de clarividencia se divide en diferentes niveles. El monstruo que Sosuke y Miko podían ver claramente estaba simplemente en los ojos de la anciana, la diosa. Una sombra borrosa y negra. En cuanto al poder espiritual, es la energía espiritual de la vida. Esto no es algo raro. Como sugiere su significado literal, todo ser vivo lo posee en algún grado. Sin embargo, las diferencias entre individuos también son enormes. Su característica es que, para esos seres, cuanto más fuerte sea su fuerza vital, mayor será su atracción. Sin embargo, si entran en contacto con alguien con un fuerte poder espiritual, el efecto sobre esos fantasmas y monstruos es equivalente a un veneno mortal. Incluso puede borrar esas cosas por completo. Sousuke-kun, tú también puedes ver esas cosas, ¿verdad? De repente, Xiaoba recordó algo y le preguntó al chico que estaba a su lado. Ah, bueno, supongo que sí. Kitahara Sosuke no les dijo que obtuvo su habilidad de visión espiritual con la ayuda de la deidad en el santuario. Aunque él mismo estaba muy agradecido de poder ver el mundo real. Pero esto se puede notar observando la actitud del niño. Para una chica promedio, tener esta habilidad sería una experiencia absolutamente terrible. Le preocupaba que si se lo contaba a Xiaoba, ella podía ir secretamente al santuario y pedir el mismo deseo a sus espaldas, por curiosidad o porque quería compartir la carga con sus amigos. Una vez que adquieres esta habilidad, es muy difícil deshacerse de ella. Ni siquiera los dioses de aquella época pudieron hacerlo. Xiaoba, aunque no puedas verlo tú mismo, el poder espiritual en tu cuerpo es varias veces más fuerte que el mío. Para evitar que la chica lo presionara más, Kitahara Sosuke cambió de tema y la elogió. Soy una persona increíble. Realmente merezco que me llamen así. La niña se golpeó la cabeza tímidamente, luego inclinó la cabeza y le sacó la lengua a Sosuke. Aunque fue un poco grosero, en opinión de Shinsuke, Aku encarnaba perfectamente el lindo atributo de pechos grandes, sin cerebro. Sí, Xiaoba es súper increíble. Kitahara Sousuke habló con una expresión seria y luego pensó para sí mismo. También son increíblemente fáciles de engañar. Sin embargo, respecto a la diferencia de poder espiritual entre ambos, Sosuke decía la verdad. El monstruo que había destruido en el santuario ese día seguía a la chica, pero dudó en actuar. Porque lo siente instintivamente. Si le pusiera la mano encima a Xiaoba, seguramente sufriría un daño muy grave. Debes devorar más de tu especie y volverte más fuerte antes de poder tocarla. Así es. Quizás debido a su mejor condición física, el poder espiritual de Sosuke era mucho mayor que el de la gente común. Sin embargo, era mucho menos exagerado que el de Xiaoba. Si Xiaoba fuera Ichigo Kurosaki, como mucho estaría a la par de Cha. Esta es una diferencia en el talento innato. Para él, es simplemente algo que puede reconocer y con lo que puede interactuar. Eso es suficiente. Porque esto significa que luego puede usar medios físicos para luchar y eliminar a esos tipos. Aunque los procesos son diferentes, los resultados son los mismos. Incluso sus métodos estaban más en línea con los propios deseos de Sosuke. Jejeje. De repente, Xiaoba miró a Hyunzi y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Oye, ¿hay algo sucio? Sintiendo las extrañas miradas dirigidas hacia ella, Miko no pudo evitar tocarse el costado de la cara. No, mira. Con la visión espiritual de Miko y mi poder espiritual, las dos juntas somos el dúo de hermosas chicas exorcistas que ahuyentan demonios y protegen en secreto la paz de esta ciudad. ¿No crees que parece sacado de un cómic? Xiaoba inconscientemente descartó a Kanji en sus palabras. No había otra manera, porque la casa del chico que se llevaba bien con ellas estaba bastante lejos de la de las dos chicas. Además, él y las dos niñas no iban a la misma escuela, por lo que el único momento que podían pasar juntos era después de la escuela por la tarde o los fines de semana. Pensándolo bien, el tiempo que pasé con ellos en realidad no fue tanto. Pero al ver la emoción de Xiaoba, Hyunzi no pudo evitar mostrar una línea oscura en su rostro. No, se siente demasiado peligroso, ¿qué opinas, Sosuke-kun? Al ver que Sosuke también estaba sonriendo y aparentemente perdido en sus pensamientos, Miko le pidió su opinión. Ella realmente esperaba que él pudiera ayudar a Xiaoba a disipar su extraña idea. Sin embargo, en ese momento, Sosuke también pareció emocionarse un poco. No, el tipo de historia en la que dos hermanas cercanas luchan juntas contra un enemigo, pero luego se ven obligadas a una relación de amor-odio, es bastante morbosamente divertida, pero definitivamente es muy atractiva. Las palabras de Kitahara Sousuke también resonaron en Xiaoba. ¿Verdad? Al igual que en Kanazuki no Miko y Garrei. Cero, hagamos lo mejor que podamos juntos, Miko. Mientras hablaba, agarró la mano de la chica de cabello largo, liso y negro que estaba a su lado. En ese momento, ya se había sumergido en el mundo de Tsuchimiya Kagura y Miko en el mundo de Isayama Yomi, los dos personajes del anime que mencionó. ¡Qué historia tan conmovedora! Eso no pasará. Al ver que Zirin había esquivado ágilmente su mano, miró a Kanji, quien también se estaba uniendo a la conmoción, con una mirada algo enojada.
En resumen, no puedo con esto solo. Necesito la ayuda de Xiaowa. Tosió levemente 2 veces para aliviar la incomodidad y la expresión de Sosuke volvió aún más seria. Como se mencionó anteriormente, la vitalidad que posee es muy inferior a la de Xiaowa. Esto es algo con lo que naces. Incluso si uno sigue el método de las notas de la anciana para transferir su poder a elementos como cuentas de oración, no será de mucha ayuda para Miko. La situación ha llegado a un punto muerto. Sin embargo, no es necesario que luches obstinadamente solo en este momento. Si no puedes hacerlo tú mismo, pide ayuda a un amigo. Xiaowa es un niño cálido y amable que está muy dispuesto a ayudar a sus amigos cuando le piden ayuda. Está bien, no te preocupes por dejármelo a mí. Al mirar a Miko y Sosuke, Xiaowa tomó una decisión muy seria en su corazón. El capítulo 72 comienza con la imitación. Esa noche, Yoshida Saki, agarrándose el vientre ligeramente hinchado debajo de su sudadera con capucha, yacía perezosamente en el sofá. Ella estaba completamente contenta, como si en ese momento todos sus problemas ya no pudieran molestarla. A su lado, con el cuerpo ligeramente hundido en el cojín, estaba Xian Zilan, que había terminado su comida. La televisión seguía mostrando la historia de amor no correspondido entre Inomiya y su maestra. El sonido del agua corriendo provenía de la dirección de la cocina. De vuelta a casa, Kitahara Sosuke, molesto por su torpeza, estaba ordenando la cocina solo. Con la mentalidad de un amante, acarició con una mano el suave y lujoso pelaje del gatito que estaba a su lado, mientras cruzaba orgullosamente las piernas. Ella sacudió suavemente sus zapatillas rosas, mirando alrededor de la casa. El humor de Saki se volvió increíblemente alegre. Esto no parece tan malo, jejeje. La niña pensó para sí felizmente. Saki no estaba a cargo de preparar la cena esta noche. Cuando Kitahara Sousuke regresó a casa por la noche, quiso que ella le ayudara a preparar los ingredientes y le dio la tarea de cortar las verduras. Entonces sí, al observar los trozos de papa que la niña había cortado en formas irregulares y desordenadas, abandonó definitivamente esa ingenua idea. Aunque quería mejorar las habilidades domésticas de Yoshida, no había suficientes ingredientes en casa para practicar. Lo más importante ahora mismo era alimentar a la familia. Así que tomé el asunto en mis manos y preparé una cena suntuosa para nosotros dos y nuestro gato. Habiendo terminado su trabajo en la cocina, Smusuke se secó las manos con una toalla y caminó hacia la sala de estar de mal humor. Lo primero que noté fue la postura relajada de la niña con las piernas cruzadas. Este tipo, que solo sabe comer y no puede ayudar en absoluto, hizo que el ojo de Sosuke se contrajera involuntariamente. Ninomiya-kun, viejo y... La palabra maestro no podía ser pronunciada. Con un bip, mientras los dos miraban con gran emoción, Sosuke cogió el control remoto de la mesa y apagó el televisor sin decir palabra. ¿Qué estás haciendo? Kitahara-kun. Miau 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 miau. Dejé de cruzar las piernas y de acariciar al gato. La señorita Yoshida y Vanilla se levantaron del sofá y expresaron en voz alta su descontento al diablo que tenían delante. La señorita Yoshida estaba bien, solo se atrevió a hablar de ello y no a actuar. Luego Vanilla usó sus 4 extremidades para abalanzarse sobre Sosuke. Estúpido. Mientras decía esto, Sosuke, con una mirada de pez muerto en su rostro, esquivó fácilmente el ataque del pequeño gatito, puso una mano detrás de su cuello y levantó al idiota en su mano. Luego, después de dar 2 pasos, llegué frente a la habitación de Vanilla. Abrí la puerta y arrojé dentro la pequeña cosa que sostenía. Ignorando el sonido ensordecedor que venía desde adentro, que sonaba como uñas arañando una pizarra, Sosuke dirigió su atención a Kosaki. La mujer inconscientemente se sintió culpable al ver esto. Ven aquí, esclavo. Al llegar al borde de las escaleras, Sosuke colocó una mano en el pasamanos y le habló a la mujer que estaba frente a él sin ninguna cortesía. ¿Un esclavo? La señora Yoshida miró a la izquierda y a la derecha, asegurándose de que no hubiera nadie más a su alrededor, y finalmente se señaló a sí misma con una expresión en blanco. Al ver su actuación, el chico que estaba a su lado suspiró suavemente, se cruzó de brazos y la miró fijamente con una mirada penetrante. Señorita Yoshida, que tiene una deuda de 3 millones de yenes, ¿hay alguien más aquí además de usted? Esclava estúpida, prepárese para trabajar. Kosaki se quedó en silencio. Había empezado a cambiar mi opinión sobre esta persona no hacía mucho tiempo. Las palabras de Smusuke le recordaron a Yoshida Saki esa cruel verdad una vez más. Es decir, actualmente tiene una deuda de 3 millones de yuanes. Sosuke usó los 3 millones de yenes para atormentar a la anciana familia Yoshida para que le obedecieran y para lidiar con la mujer de su familia. Ah. Entiendo. Trabajaré duro para devolver el dinero. Aunque Kosaki estaba muy descontenta, era una persona razonable y creía que pagar las deudas era algo natural. Pensando para sí misma que este hombre era completamente desconsiderado, Xiaoxiao hizo pucheros y caminó hacia la entrada, preparándose para cambiarse los zapatos y salir. Sin embargo, Sosuke le agarró la mano y le impidió moverse. ¿A dónde piensas ir tan tarde? Vuelve ahora mismo. Kitahara Sousuke miró a la mujer con algo de enojo y la reprendió severamente. Se está haciendo tarde y le preocupa que esta persona pueda encontrarse con algún peligro afuera. Pero fuiste tú quien me pidió que... Al sentir el calor de sus manos, Saki se sintió un poco mejor parada allí, pero aún así murmuró una queja en voz baja. Tomando la mano de la niña, Sosuke condujo a la señora Yoshida de regreso a la sala de estar, donde los dos se sentaron juntos en el sofá. Quiero que vayas a trabajar, no que hagas trabajos esporádicos, idiota. Sosuke puso sus manos sobre sus piernas y dijo en un tono impotente. No le dio a la señora Yoshida 3 millones de yenes de una sola vez solo para que ella trabajara para él y ganara dinero. Además, ¿qué trabajo decente podía encontrar esta mujer para salir tan tarde por la noche? Dado el talento y las características de la otra parte, Sosuke tenía un fuerte presentimiento, y solo pensarlo lo hacía sentir incómodo. Pero si no trabajo, ¿cómo voy a ahorrar tanto dinero? ¿Son 3 millones? Saki se calmó y miró al hombre que la obligaba a devolver el dinero, pero no la dejaba trabajar. Se preguntó qué estaría pensando. Entonces, de repente, un pensamiento me golpeó y recordé los tropos de las novelas visuales que solía jugar. Espera, podría ser que Kitahara-kun vaya. Instintivamente cruzó una mano para proteger su pecho, creando una ligera distancia entre él y Sosuke. La cara de Yoshida Saki se volvió extraña instantáneamente. No todo era miedo, también había un toque de timidez.
No lo pienses demasiado. Con un golpe en el cuello, Sosuke golpeó la cabeza del otro, que claramente estaba ocupada con algo desagradable. No es que no tenga ningún sentimiento por esta chica. Ella tiene una apariencia linda y un cabello largo y negro que le llega hasta la cintura con excelente calidad. Casi no tiene puntas abiertas. Aunque sus pechos no son grandes, definitivamente se consideran hermosos. Su piel también era muy clara y tierna, como jade transparente bajo la luz. Los capilares azulados, tenues e incluso visibles, ocultos bajo la piel del pecho forman una tez natural e impecable que, sin duda, sería la envidia de cualquier compañera de clase. En general, aunque es un poco tonta, sigue siendo una chica hermosa de primer nivel que puede atraer la atención de los transeúntes. Al fin y al cabo, esta mujer también es una actriz principal. Sin embargo, al ver a Kosaki perdido en sus pensamientos, pudo adivinar lo que estaba pensando el idiota. También había considerado el escenario de pagar una deuda de gratitud. Sosuke era un chico normal y corriente, por lo que no es de extrañar que tuviera la idea de esperar que una mujer hermosa le devolviera su bondad con su cuerpo. Si se tratara de otra persona, tal vez habría aceptado la amabilidad de la linda muchacha. Pero cuando se trata de Yoshida Saki, esta lamentable chica, él no quiere usar ningún medio que pueda considerarse coerción para conseguirla. Shinsuke sacudió la cabeza levemente, mirando fijamente el rostro de Saki, y dijo con impotencia. Recuerda rápidamente lo que te dije antes, lo que iba a hacer que hicieras. Sus palabras finalmente trajeron a Saki de vuelta a la realidad y la sacaron de sus delirios. Tokudai. Oh, no. Me refiero a novelas ligeras. Así es, el contenido no importa, simplemente escribe algo que haga que esos otaku paguen obedientemente. Pero no tengo ni idea de qué escribir. Al escuchar las palabras de Sosuke, Kosaki, a diferencia del hombre relajado, tenía una expresión muy conflictiva. Después de ser persuadida por Shinsuke, ya no se resistía tanto a escribir novelas. El problema que surgió en cambio fue que no sabía cómo intentar satisfacer las demandas de Shinsuke. Para ella ahora lo más difícil es dar el primer paso. Sosuke comprendió muy bien sus pensamientos, por lo que su tono se suavizó un poco. No te preocupes, no te estoy pidiendo que escribas novelas como La melancolía de Arumi no Miyao Spice and Wolf. No tienes esa habilidad ahora mismo. Kitahara-kun, ¿puedes dejar de lastimarme? Kosaki ha leído ambas novelas y visto el anime que mencionó Kitahara Sousuke, porque ella también es una otaku incondicional. Aunque la señora Yoshida no creía que pudiera escribir una novela de ese calibre, todavía se sentía algo infeliz al escuchar a la otra persona decir eso de ella. Porque antes, ella había dicho que podía entrar a la Universidad de Tokio, y me llamó Yoshida Sensei. Ella pensó que Shinsuke continuaría elogiándola. La niña se sintió un poco decepcionada. Por favor, siéntese aquí y espere un momento. Sosuke la miró, no dijo nada y se fue directo a su habitación. Poco tiempo después, salió con una pila de papeles impresos y grabados. Toma esto. Le entregó el objeto que tenía en la mano a la muchacha que estaba frente a él. Cero, comenzando una vida en otro mundo, Goblin Slayer, sobrecarga. Saki examinó rápidamente la lista, leyendo cada nombre del que nunca había oído hablar antes. Como se mencionó anteriormente, algunas cosas en este mundo son iguales que en la vida anterior, mientras que otras no. Khan primero buscó en línea utilizando motores de búsqueda para evitar colisiones. Luego, basándome en mi memoria, escribí entre 30.000 y 40.000 palabras sobre los resultados seleccionados, junto con sus respectivas historias. En el poco tiempo que había pasado desde que llegó a este mundo, había considerado convertirse en plagiario para ganar algún capital inicial. Luego, después de descubrir que había ahorrado mucho más dinero que en su vida anterior, y además de ver el torneo nacional de karate por televisión, abandonó definitivamente la idea. Sin embargo, no destruyeron simplemente aquellas cosas que habían recopilado con tanto esfuerzo. Así que ahora es un buen momento para mostrarle a Xiao estos trucos populares de su vida anterior, y todo el esfuerzo no fue en vano. Las luces de neón de este mundo, el género isekai que fue tremendamente popular en mi vida anterior, pero no mucha gente escribe sobre ello todavía. La imitación es el comienzo de todo aprendizaje humano. Mientras Kitahara Sousuke decía esto, preparó 2 tazas humeantes de café instantáneo y las colocó sobre la mesa de la sala de estar. Trátate como un bebé humano. Empieza por imitarlo, señor Yoshida. Después de tomar un pequeño sorbo de su bebida, Saki dejó de quejarse y comenzó a leer seriamente la historia que tenía en la mano. Al ver que la chica poco a poco se concentraba más, la expresión de Sosuke se suavizó. Capítulo 73 simple pero efectivo. No siempre estuvo al lado de Yoshida Saki. Dado que incluso la chica a la que él llama idiota ha comenzado a trabajar duro, ¿qué razón tiene Sosuke para aflojar el ritmo? Necesita volverse más fuerte lo más pronto posible. El Sosuke actual no lo hace solo por sus propios intereses. Previamente le había pedido ayuda a mi madre y había aceptado algunas de sus condiciones. A diferencia de él, que no quería continuar sus estudios. Aunque no quería presionar demasiado a su hijo, dada la opción, la madre de Sousuke, adhiriéndose a la mentalidad tradicional de los padres en el este de Asia, esperaba que pudiera ingresar a una universidad de primer nivel en el futuro. Por lo tanto, su madre esperaba que Sousuke pudiera hacer un buen uso de su excelente condición física, lo que también sentaría una base sólida para obtener una recomendación escolar en el futuro. Mi madre no tiene grandes expectativas, pero Sosuke sí tiene las suyas. No le gusta la sensación de perder ante otros, ya sea segundo, tercero o cuarto lugar, no le gusta en absoluto. Incluso si se enfrentara a Makoto Kyogoku, el más fuerte del mundo de Conan, de quien se dice que es capaz de derrotar a la organización negra por sí solo, sería lo mismo. De hecho, poco después de llegar a este mundo, después de ver un partido emocionante en la televisión, Kitahara Sousuke, bajo el pretexto de estar de visita, una vez tomó un autobús solo hasta la escuela secundaria Beita en la ciudad de Beika. Allí, seguro que no fallaría su objetivo. El objetivo era el club de karate de la escuela secundaria. Debido a sus excelentes habilidades físicas y modales educados, Sosuke, un estudiante de secundaria, recibió una cálida bienvenida por parte de los estudiantes de último año de esa escuela, principalmente los estudiantes de tercer año. ¿A quién no le gustaría tener un joven que sea educado y servicial? Entre estos estudiantes de tercer año estaba el hombre llamado Makoto Kyogoku. Debido a que Shinsuke era muy educado y amable, y dado que la otra persona era un estudiante de tercer año, quería reclutar a un joven prometedor para su club después de que Shinsuke se fuera.
La condición física de Kitahara Sasuke puede describirse como excepcional. Hay una razón por la cual la mayoría de las competiciones de deportes de combate no utilizan otras métricas sino que dividen las clases por peso. En igualdad de condiciones, gran tamaño significa fuerte. Kitahara Sasuke no solo era alto. No es del tipo alto y delgado, pero su fuerza, velocidad, capacidad de salto y otras estadísticas son sobresalientes entre sus compañeros porque ama los deportes. Lo más importante es que en ese momento este joven tenía apenas poco más de 15 años. Se puede decir que tiene un futuro muy prometedor. Por supuesto, todo esto se basa en la premisa de que las condiciones son las mismas. En ese momento, Sasuke simplemente disfrutaba de los deportes y no había pasado por ningún entrenamiento riguroso. Finalmente, a petición un tanto voluntaria de Sasuke, el monstruo mayor de ese club le dio algunos consejos. Ni qué decir tiene que lo que pasó es historia, pero en términos del resultado, ese viaje fue bastante fructífero. Al adquirir una comprensión más clara de mí mismo, también adquirí una cantidad considerable de información. Sasuke no descubrió ni obtuvo ninguna técnica de cultivo extraña ni nada por el estilo de Makoto Kyoku. Su método de entrenamiento es simplemente un ejercicio muy común. Ejercicios básicos como utilizar el dedo índice como apoyo y hacer flexiones de forma persistente. Simplemente sigue haciendo ejercicio. Este es el único consejo que recibí de los miembros mayores del club de karate. En este mundo, siempre que trabajes lo suficientemente duro, podrás lograr milagros que no pudiste hacer en tu vida anterior. Después de todo, aunque no sabemos si este mundo es el mismo, no son solo los personajes de Magic Kaito. Los personajes del vecino Dragon Ball también están en el mismo mundo que Conan. Las poderosas figuras que hay en el interior son exageradamente numerosas. Sin embargo, a pesar de la cálida invitación del estudiante de último año Kyogoku Makoto, Sasuke finalmente decidió abandonar su plan de ir a la escuela secundaria Eika. Por un lado, fue porque encontró esta academia privada Toyonosaki, donde estaban activos los personajes de papel recortado que le gustaban en su vida anterior. Por otro lado, como otros ya han entrado a la universidad este año, no tiene sentido que vuelva a esa escuela. Si esa persona hubiera podido retrasar sus estudios un año, el resultado podría haber sido diferente. Sin embargo, en ese momento, Kosaki estaba absorto en la lectura de lo que Sasuke estaba escribiendo, no muy lejos. Kitahara Sasuke estaba genuinamente contento de no haber elegido la escuela secundaria Eika, que estaba más lejos de casa, sino haber elegido Toyonosaki, donde existían personajes de anime. Sin molestar a la otra parte, Sasuke, con una leve sonrisa en su rostro, se encerró en una habitación más grande en el primer piso de su casa. Está bien, yo también empiezo. No existe sistema ni existen atajos. Incluso lo que él llama poder espiritual, la llamada energía espiritual de la vida, es simplemente un atributo básico que todo ser vivo en este mundo puede poseer. No tiene nada de especial. No está claro si realmente no existen fuerzas desconocidas en este mundo o si simplemente no está calificado para acercarse a ellas en este momento. Todo lo que Sasuke podía hacer era trabajar el doble y entrenar constantemente. Eso es todo. Se escuchó el sonido de un desgarro. Abre la cremallera superior para revelar lo que hay debajo de la chaqueta. Lo que aparece en el interior no es un pecho abultado y palpitante ni un músculo abdominal. En realidad, se trataba de un chaleco lastrado de color negro, parecido a un chaleco. Dentro del tejido hay tiras de placas de acero, con un peso total de más de 70 kilogramos. Durante todo el día, este chico, que aún no tenía 16 años, llevaba puesto en todo momento este chaleco lastrado especialmente, que costaba más dinero. Eso no es todo. Se quitó completamente el abrigo, dejando al descubierto sus brazos musculosos y estrizados, cada uno de ellos envuelto con dos muñequeras que contenían bloques de hierro. Y lo mismo ocurre con las piernas ocultas dentro de los pantalones. Todo el equipo que llevaba pesaba un total de 100 kilogramos. Vivir con tanto peso durante un periodo de tiempo prolongado era algo casi imposible para los humanos en la vida anterior. Partes del cuerpo como la cintura y los hombros quedarán inutilizables. Tras varios meses de adaptación gradual, hace poco logró adaptarse a este nivel de dificultad. No te preocupes por no crecer alto. La realidad es que incluso con un entrenamiento de pesas constante, su físico continúa fortaleciéndose, e incluso creció un poco más en el último mes. El cuerpo humano en este mundo es realmente asombroso. Después de todo, Makoto Kyogoku era capaz de aplastar la lanza de un caballero por completo con solo la fuerza de su agarre. Así que Sasuke también se atormentó hasta el punto de la locura. Incluso si solo ganas un poco de experiencia por segundo, el resultado suma una cifra asombrosa a lo largo de un año. En el mundo del anime japonés, ya sea Dragon Ball, Naruto o One Piece, hay escenas en las que los personajes entrenan aumentando el peso que pueden soportar. Sangoku y Kijin llevaban caparazones de tortuga en sus espaldas cuando eran jóvenes. Durante su época como genin, Rock Lee llevaba una carga exageradamente pesada. Zoro entrenó la fuerza de sus muñecas presionando enormes rocas sobre sus brazos y balanceando pesadas barras como si fueran espadas. Simple, pero efectivo. Si tuviera que señalar un defecto, sería que la figura, por lo demás perfecta, debajo del abrigo parecería ligeramente desproporcionada. Sin quitarse el equipo, comenzó inmediatamente el entrenamiento básico que venía repitiendo desde hacía mucho tiempo. E incluso después de completar el método de entrenamiento de Saitama, no se detuvieron. Golpes directos, patadas laterales, repitió sus movimientos innumerables veces contra el saco de arena que tenía frente a él, y que ya había vuelto a colocar en su sitio innumerables veces. 100 veces, 1000 veces, 2000 veces, y muchas más. Los movimientos, que fueron relativamente fáciles sin pesas, dejaron a Sasuke empapado en sudor después de poco más de 10 minutos. Pero no quedó ahí. Es precisamente porque sigues adelante incluso cuando sientes que estás a punto de rendirte que te vuelves más efectivo. Además, está lejos de alcanzar su límite. El peso de los brazos es solo una pequeña fracción del total de 100 kilogramos del cuerpo. Si puedo seguir bateando, mi próximo objetivo será hacer 10.000 bateos. Utilice el cambio cuantitativo para desencadenar el cambio cualitativo. Ya sean técnicas de puño, técnicas de piernas o técnicas de espada, una base sólida es esencial. Sus esfuerzos no fueron en vano. Kitahara Sasuke seguirá esforzándose para entrenar de esta manera hoy. Y esto continuará hasta que se descubra el maravilloso poder oculto bajo la superficie de este mundo, desconocido para el mundo. Esfuérzate por ser más fuerte.
Capítulo 74. El primer día de convivencia. Dormir esta tarde es probablemente una de las cosas más felices de la historia de la humanidad. Al menos ese fue el caso de la señora Yoshida en ese momento. Aunque ya es primavera, el aire acondicionado sigue funcionando toda la noche en la habitación. En algún momento una esquina de la manta se había caído de la cama. El pijama rosa con estampado de lágrimas de la niña, despeinado, revelaba una gran extensión de piel blanca como la nieve cerca de su clavícula y un vientre plano con abdominales marcados. El despertador que está junto a mi almohada sonó una vez hace 20 minutos. Sin embargo, la señora Yoshida todavía planeaba dormir otra media hora antes de hacer cualquier otra cosa. ¡Tara! Unas voces enojadas vinieron desde fuera de la habitación. Ese es el sonido de alguien subiendo las escaleras, ignóralo. Pensando en esto, la señora Yoshida sacó la manta que había pateado de la cama y enterró su cabeza en ella como un avestruz. Inmediatamente después se escuchó el sonido del pomo de la puerta siendo girado a la fuerza. Sin embargo, no se puede abrir porque está bloqueado desde dentro. HMPH, nadie debería intentar perturbar mi estado de ánimo por dormir esta tarde. Medio dormida, la señora Yoshida sonrió con suficiencia para sí misma. Entonces, justo cuando había regresado al sueño, escuchó el sonido de una llave insertándose en la cerradura desde afuera de la puerta. Sin lugar a dudas, la puerta del dormitorio se abrió. Entró un hombre que llevaba un delantal y tenía una expresión algo sombría. Al mirar a Saki, cuya cabeza estaba metida bajo las sábanas y cuyas nalgas y parte inferior del cuerpo estaban expuestas, las venas de las sienes del hombre palpitaron involuntariamente. Las cortinas se abrieron con fuerza hacia ambos lados y la deslumbrante luz del sol entró sin ninguna obstrucción. Levántate rápido, es hora de ir a la escuela. Una mano se posó sobre la criatura en la cama, sacudiéndola violentamente, mientras pronunciaba las líneas absolutamente disgustadas de Yoshida-san. Emitiendo un gruñido de insatisfacción, la niña asomó la cabeza silenciosamente por debajo de las sábanas y miró la manecilla de la hora del despertador colocado al lado de su almohada. Son solo las 7, déjame dormir un poco más. Mientras decía esto, Saki inmediatamente intentó meter su cabecita hacia adentro. Sin embargo, cuando la agarraron suavemente con ambas manos, descubrieron que la cálida manta de lana que tenían en sus manos había desaparecido sin que ellos se dieran cuenta. Algo no anda bien. De repente, al abrir los ojos, Saki vio un rostro increíblemente familiar. No son las 7, ya son las 7:50. Kitahara Sosuke le dijo a Kosaki con una sonrisa forzada. Kitahara-kun. Saki se estremeció como un estudiante a quien el profesor hubiera llamado la atención en clase. Luego, mirando a su alrededor, sacudió suavemente la cabeza y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se quedó mirando fijamente a Kanji. ¿Por qué estás aquí? Kitahara Sosuke se paró frente a la chica, dobló la manta en menos de 10 segundos, la arrojó sobre la cama y luego la miró como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Sigues medio dormido? Esta es mi casa. No es perfectamente normal que yo, el cabeza de familia, esté aquí. Así que es así, qué montón de tonterías. Saki dijo de una manera un tanto frenética, luego rápidamente protegió su cuerpo. ¿Por qué estás en mi habitación tan temprano en la mañana? Kitahara Sosuke la miró con sus ojos de pez muerto, sintiendo que realmente no había nada que ocultar. Fue solo que desabroché algunos botones cerca del pecho porque el aire acondicionado estaba demasiado caliente. Es simplemente una cosa normal. Kitahara Sosuke no podía comprender en absoluto los sentimientos de una mujer que podía usar abiertamente un traje de baño para que los transeúntes lo vieran, pero que se sentía extremadamente tímida incluso ante la más mínima exposición. Es una persona muy sensata. Está bien, no te preocupes por los detalles, levántate y desayuna. La instó con un tono muy impaciente. A Sosuke no le importó un beneficio tan pequeño. Tiene que estar al menos en segunda base para que tenga incluso una ligera reacción. Sin embargo, al ver a la chica nerviosa, el leve enojo de Sosuke hacia ella por haberse quedado dormida disminuyó. Apresúrate. Ella se dio la vuelta y salió del dormitorio sin mirar atrás, dejándole espacio a Xiaoxie para cambiarse de ropa. Murmurando para sí misma que la otra persona nunca encontraría una novia en su vida, Xiaoxie caminó hacia el baño del segundo piso para lavarse y luego se puso su uniforme escolar, llena de resentimiento. Eres muy lento. Date prisa y termina tu desayuno antes de ir a clase. Aunque no tiene la intención de que la señora Yoshida comience a esforzarse por ingresar a la Universidad de Tokio ahora mismo, antes de que comience la historia en la escuela secundaria Gashiyama, Sosuke planea usar su ventaja como su compañero de clase para supervisar a Kosaki y ayudarla a estudiar mucho. Con suerte, podremos mejorar la puntuación de desviación de esta chica. De esa manera, las posibilidades de ingresar a la Universidad de Tokio desde allí serán mucho mayores. Yoshida Saki desconocía los pensamientos de Sosuke en ese momento. Mirando el desayuno frente a ella, abundante pero algo monótono, hizo su propia evaluación. Parece muy sospechoso, ¿estás comiendo esto tan temprano en la mañana? Kosaki usó palillos y un cuchillo para cortar rebanadas ordenadas de carne de pescado de especies desconocidas. El chico que estaba frente a ella no sabía que en realidad a ella no le gustaban los mariscos. El murmullo era muy suave, pero Sosuke aún lo escuchó claramente. Deja de quejarte. Anoche leí algunos libros de nutrición y todos hablan de alimentos ricos en Da. Para ayudar a mejorar la memoria de tu pequeño y no tan brillante cerebro, disfruta tu desayuno con una actitud devota y humilde. Sentado en el asiento del anfitrión, Sosuke tenía una expresión muy seria en su rostro, casi apuntando a la pequeña cabeza de la niña. Está bien, empiezo. Kosaki simplemente lo decía casualmente porque estaba de mal humor cuando se despertó. A los ojos de sus compañeros de clase, el chico delincuente que era indiferente a los demás podría no ser del gusto de todos con su apariencia dura, pero en el corazón de una chica que había jugado muchas novelas visuales, este tipo apenas estaba dentro de su rango objetivo. Entonces, al ver al joven preparando con tanta diligencia lo que podría llamarse un suntuoso desayuno para ella, una deudora, se sintió muy feliz. Se puede describir como un sentimiento de alegría secreta. Tiene buen sabor. Kosaki miró a Sosuke, que estaba terminando atentamente más de 5 veces la cantidad de arroz que había en la mesa en comparación con la suya, y lo elogió en silencio. Además, y a partir de hoy, deberías beber más leche cada día. Es bueno para tu salud. Sosuke, que estaba desayunando con la cabeza gacha, dijo esto muy casualmente sin siquiera levantar la vista.
Kosaki inconscientemente miró su pecho y vio que no había nada que obstruyera su visión. Podía ver el suelo directamente debajo de sus pies. Ella retiró su anterior presunción, levantó la cabeza enojada y miró fijamente al chico frente a ella, con el rostro enrojecido. Capítulo 75. Reencuentro con Aki Tomoya. Cuando Shinsuke le dijo a Yoshida Saki que bebiera más leche, no tenía ninguna intención de menospreciarla. Simplemente pensó que esto podría ser bueno para el cuerpo y la mente de la niña. Si incluso la lastimosa Eriri no discrimina, entonces Sousuke naturalmente no discriminará a la señora Yoshida, quien es mucho mejor que la perdedora rubia. Kitahara Sosuke es una persona objetiva e íntegra. Ha tratado a Eriri y a su superior por igual en ambas vidas, y no los verá con prejuicio solo porque tengan un poco de sobrepeso. Tómalo. Le entregó a la niña un objeto misterioso que estaba cuidadosamente envuelto en tela. ¿Esto es una caja bento? Al sentir el calor de su mano, Saki adivinó rápidamente lo que se escondía dentro. Al ver que Sosuke no parecía tener intención de detenerla, Kosaki no pudo resistir su curiosidad y silenciosamente abrió la cosa que tenía en la mano, mirando dentro. Ah, es tempura. Dentro de la caja bento estaban cuidadosamente dispuestos varios ingredientes y arroz que había sido frito hasta quedar dorado y crujiente. Entre estos, los camarones envueltos en masa y con muy buena pinta resultan ser la comida favorita de Saki. Acabo de hacer uno extra, no te equivoques. Mientras decía esto, Sosuke entró en la casa y no pudo evitar dar algunas instrucciones más. Será mejor que calientes tu lonchera al mediodía, no comas almuerzo frío, es malo para tu estómago. Kitahara Sousuke advirtió a la otra parte en un tono muy severo. Luego ignoraron a la señora Yoshida, que parecía muy feliz. De pie frente al espejo, mirándome. Aunque quería llenar el plato con placas de acero de una sola vez, reprimí ese impulso. Mirándome al espejo, metí todo el peso posible en el chaleco debajo de mi abrigo para no parecer demasiado voluminoso. Luego medí su altura y peso, resté el peso extra y registré los resultados. Al darse la vuelta, vio a Yoshida Saki parada afuera de la puerta, con las manos detrás de la espalda, esperándolo. ¿Qué ocurre? Mirando a Saki con una extraña sonrisa, Sosuke no pudo evitar revisar su cuerpo. Al no encontrar nada malo, preguntó confundido. Mi opinión sobre ti ha cambiado. De muy buen humor, la señora Yoshida se acercó a Sosuke, se puso de puntillas y le dio una palmadita en el hombro con gran entusiasmo. Es como si se viera a sí misma como la protagonista femenina de un juego, actuando como si estuviera por encima de Kitahara Sousuke. La actitud de este tipo inmediatamente hizo que Sosuke se diera cuenta de que se estaba volviendo un poco arrogante y que necesitaba ser derrotado. Este tipo con 3 millones de deuda, ¿qué tonterías dices? Prepárate para irte. La reprendió sin ninguna cortesía y, sin esperar respuesta, Shinsuke miró la hora en su teléfono, cogió su bolso y se fue. Oye. Detrás del chico, Yoshida Saki sonrió de una manera que a Sosuke le pareció un poco tonta. Sus palabras no les afectaron en absoluto. Los humanos somos una especie muy adaptable. No sé si es algo bueno o malo. Después de pasar estos días juntos, finalmente comenzó a desarrollar inmunidad a los aspectos menos que ideales de Kitahara Sosuke. Los dos vivían bastante lejos de la escuela. Así que eligieron la opción más eficiente en términos de tiempo, tomar el tranvía y luego caminar el último tramo de viaje. Ya estamos a mediados de abril, una estación no solo llena de mentiras, sino también el momento en que los cerezos están en plena floración. Mirando hacia el cielo, ocasionalmente se pueden ver pétalos rosados bailando en el aire. Además, la cálida brisa traía el refrescante aroma de las flores de cerezo, lo que hizo que el niño se sintiera bastante bien. Por eso debe ser así, el protagonista debe estar acompañado por una hermosa chica en su camino a la escuela, sí. Kitahara Sosuke miró a la chica que estaba a su lado, que realmente era sobresaliente, al menos en apariencia, y no pudo evitar pensar lo mismo, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Por cierto, ¿eso significa que he conseguido reunir con éxito al CG como personaje principal? Al pensar en esto, Sosuke se sintió aún mejor. Sin importarles en absoluto si los demás los verían, los dos caminaron abiertamente hacia la puerta de la escuela de Toyonosaki. Su comportamiento manifiesto naturalmente llamó la atención de algunas personas. Oye, Mako. Mira, esos se parecen a Kitahara y Yoshida de la siguiente clase. Una chica de pelo corto, rubio y con uñas esmaltadas de color rojo notó algo interesante y rápidamente llamó a su compañera. ¿En serio? ¿Cuándo se juntaron esos dos? La chica de cabello castaño y rizado, llamada Mako, observaba con gran interés a los dos que acababan de entrar por la puerta de la escuela. No pudo evitar abrir los ojos de par en par. Yoshida Saki era un estudiante de primer año popular después de inscribirse, y las características distintivas de Kitahara Sosuke hacían que fuera difícil confundirlo con otra persona. Al escuchar su pregunta, la chica de cabello rubio corto a su lado dio una sonrisa maliciosa. ¿Quién sabe? Pero si se enteran, apuesto a que muchos chicos de la clase se decepcionarán mucho. Probablemente, pero, después de todo, es Kitahara-kun. Aunque esos idiotas estén insatisfechos o celosos, no pueden hacer nada al respecto. Los dos se alejaron riéndose de los chicos de su clase. Y no fueron las únicas dos personas que presenciaron esta escena. Y pronto, este mensaje se difundirá también entre los estudiantes mejor informados. Aunque es una absoluta idiota a los ojos de Sousuke, Yoshida Saki es una idiota con una apariencia sobresaliente y, como era de esperar, es muy popular entre los estudiantes de primer año. Este tipo suele parecer inquieto y despistado, apenas capaz de estar de acuerdo con lo que dicen los demás, lo que lleva a mucha gente a creer erróneamente que es una rica heredera. Está completamente sin palabras. Entonces, aunque el propio Sosuke no creía que él y Kosaki pudieran considerarse en una relación de novios. Porque la relación entre ellos es mucho más complicada que eso. Pero sin duda, a los ojos de los demás, Kitahara Sosuke simplemente era considerado una pareja con la diosa en los corazones de los chicos. Sin embargo, a diferencia de la situación anterior de Aki Tomoya, donde tenía enemigos en todo el mundo, pocas personas vinieron a causarle problemas. En cuanto a los pocos que ocasionalmente se atreven a cortejar a la muerte, Kitahara Sosuke definitivamente no terminará en la misma situación que Aki Tomoya. Durante la pausa del almuerzo. Con esto concluye esta lección. En el podio, el profesor de pelo blanco y gafas de lectura hablaba lentamente. Antes de que Yoshida Saki, quien quería invitarlo a almorzar juntos, pudiera hacer un movimiento, Sousuke ya había salido rápidamente del aula con su almuerzo en la mano.
Saki llegó demasiado tarde cuando se vio rodeada de chicas que la invitaron a almorzar, y al final no tuvo más remedio que aceptar. Yoshida-san, escuché que estás saliendo con Kitara-san, ¿es eso cierto? Mientras las chicas comían, de repente oyeron a una de ellas hacer una pregunta. Kosaki dejó de hacer lo que estaba haciendo, momentáneamente sin palabras. Del lado de Sosuke. Salí del edificio de enseñanza, mirando sin rumbo a mi alrededor, tratando de encontrar un lugar cómodo para almorzar. Entonces, una figura que detestaba apareció ante él. Anilun también. Capítulo 76. Situaciones similares, resultados diferentes. Akitomo ya ha estado pasando por un momento difícil últimamente. Debajo de los gruesos marcos de sus gafas, las ojeras bajo sus ojos eran imposibles de ocultar. Las mangas del uniforme estaban manchadas con suciedad del día anterior, y ni siquiera un quitamanchas fuerte pudo quitarlas. Su cabello estaba desordenado, lo que lo hacía parecer sonámbulo mientras caminaba por el campus. Exudaba un aura sin vida. La atención que recibía de los estudiantes de tercer año le hacía la vida imposible estos días. Más tarde, incluso personas externas a la escuela se fueron involucrando gradualmente. Ya había mucha gente en el campus que estaba insatisfecha con él, y una vez que alguien tomara el liderazgo, más personas seguirían su ejemplo. Las cosas han evolucionado hasta tal punto que ya no se trata solo de Edith y Utara. Maldita sea, ¿por qué me tratan así? Aceleró el paso para dejar atrás el edificio, con expresión indescifrable. Akitomo ya sentía resentimiento hacia esa gente, pero como estudiante de preparatoria normal, no tenía buenas soluciones. Dirigido por una o dos personas mayores, el grupo estaba formado por estudiantes improductivos de la escuela y algunos jóvenes expulsados de fuera de la escuela. En esta situación, incluso se llama a la policía, no podrá resolver el problema fundamental. Porque la mayoría de las personas que lo acosaban también eran menores de edad y la policía representaba una amenaza pequeña para estos grupos de jóvenes respetuosos de la ley. Es solo cuestión de ir unos días y luego firmar una garantía cuando regreses. Ya están acostumbrados a eso. Algunas personas incluso se enorgullecen de ello sin ninguna razón aparente. Akitomo ya había considerado hacerse un examen médico para evaluar las lesiones y luego reunir pruebas. Con ellas, podrían arrestar a los cabecillas y darles una lección. Pero como podéis imaginar, pronto se enfrentará a represalias aún más severas. La otra parte actuó con mucho tacto. Ni siquiera cumplió el estándar de lesión menor. Además, están esos sinvergüenzas que son incluso más jóvenes que él y actúan con impunidad. Lo único que podemos hacer es seguir siendo pacientes. De hecho, si Akitomo ya estuviera dispuesto a suplicarle a Edith y Kazunigao Kauta nuevamente, tal como les había rogado implacablemente antes, su situación sin duda sería mucho mejor de lo que es ahora. No hace falta decir que la situación familiar de Edith es tal que los líderes de la escuela están muy dispuestos a darles la cara. En cuanto a la mayor, si esta mujer está dispuesta a defender a Akitomo ya, ¿qué pueden hacer sus aduladores incluso si están celosos? En este momento, se encuentran en la llamada posición moral superior, pero si incluso este sentido de rectitud desaparece, entonces sus acciones pierden sentido. Dado el estilo de la mayor, ella podría fácilmente calmar la tormenta estableciendo a la fuerza su relación y luego mostrando públicamente su afecto. Akitomo ya no solo no será intimidado, sino que también saltará al rango más alto de la escuela al salir con la chica más hermosa de la escuela, aunque lo haga viviendo de ella. ¿Ve a pedir ayuda a Uta-senpai o a Edith? El pensamiento cruzó por mi mente, pero lo descarté inmediatamente al segundo siguiente. La pregunta ya no es si está dispuesto a elegir entre los dos. Esto es completamente diferente a pedirle a dos personas que lo ayuden con el juego. Su orgullo no le permitía rogarle a esas dos personas. Luces de neón extremadamente aburridas, ego masculino. Tomoyaki es una persona con un sentido de autoestima muy alto pero también una autoestima extremadamente baja. Si no fuera por su orgullo, podría haber aceptado la confesión de su mayor hace un año. Pero eso fue simplemente porque inconscientemente sentía que la mujer era demasiado destacada y le preocupaba no ser lo suficientemente bueno para ella. Así que no lo hicieron. Ahora es aún más imposible para él darse la vuelta y pedirles ayuda nuevamente a esos dos. Sin embargo, tal vez porque tuvo una experiencia similar en la escuela primaria, el trato frío de quienes lo rodeaban lo ayudó gradualmente a adaptarse. Aunque su sueño de crear juegos se frustró, eso no significó que no hubiera esperanza en su vida. Al igual que pasé por eso en la escuela primaria, pasaré por la escuela secundaria y luego trabajaré duro cuando ingrese a la universidad. Akitomo ya también quería hacer eso. Pero lo que siguió fue algo aún más insoportable para él. El daño físico disminuyó gradualmente, no porque esas personas fueran misericordiosas, sino simplemente porque esos cabrones descubrieron un nuevo valor en él. La dirección del antiguo edificio de la escuela. Como no estaba bien que siempre comiera solo la comida del baño, Akitomo ya se sentó contra la pared, listo para disfrutar del bento que su madre le había preparado esa mañana. Entonces, para su desgracia, un chico muy delgado salió de un almacén cercano. Estaba ordenándose la ropa, llevaba gafas, tenía ojos grandes y un cuerpo esbelto. Un Jikun, el chico delgado, llamado Ashikaze Yuuki, tenía un rubor que aún no se había desvanecido del todo. Asintió levemente y saludó a Tomoya. Akitomo lo ignoró, como si hubiera visto algo sucio, y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, una voz desde atrás lo detuvo. Angie, te hemos estado buscando durante siglos. ¿De verdad viniste aquí? ¿Te escondiste a propósito? Un sonido indiferente y absolutamente repulsivo. Saliendo del almacén, subiéndose los pantalones, estaba un chico llamado Taisuke Sawai con cabello rubio que parecía como si le hubieran hecho una permanente y un tinte mal hechos. Así como también sí, Tomoya-kun, somos amigos, ¿verdad? ¿Trabajaste otra vez hoy? ¿Cuánto ganaste? Salgamos a divertirnos. Detrás de él había dos estudiantes de tercer año, uno alto y otro bajo, ambos con el pelo teñido de rubio. Como Akitomo Yuki a menudo trabaja en empleos de medio tiempo, puede sacarle más dinero a las víctimas de acoso que una persona promedio que solo puede permitirse dinero de bolsillo. Entonces ellos y sus amigos fuera de la escuela, ignorando un poco la insatisfacción de los miembros del equipo de béisbol, le dieron a Akitomo ya un trato preferencial. Al fin y al cabo, si se lesionan, será difícil proporcionarles dinero para gastos. ¿Quién sería amigo de un montón de basura como ustedes, bastardos? Akitomo ya miró hacia atrás a las pocas personas que consideraba unos grandes cabrones, los maldijo por dentro pero no se atrevió a decirlo en voz alta y se dio la vuelta para irse sin dudarlo.
Al principio intentó resolver el problema con dinero, y pareció funcionar. Incluso se convirtió en su amigo a ojos de estos hombres. Pero luego descubrieron la codicia insaciable a estas personas y comenzaron a evitarlas. A pesar de toda la turbulencia que ha soportado estos últimos días, su espíritu rebelde se mantiene fuerte. Aunque no pueda ganar una pelea, aún puede escapar. Sosteniendo la lonchera abierta que su madre había preparado en una mano, Akitomo ya huyó sin mirar atrás. Estos sinvergüenzas ciertamente no lo dejaron ir, y de inmediato comenzaron a perseguirlo. Al oír los murmullos enojados pero impotentes de la gente detrás de él, sintió una oleada de placer. Luego, en la esquina del edificio de la escuela, el cuerpo de Tomoya se estrelló contra algo que parecía una pared. Se dejó caer al suelo, derramando sopa de su caja Bento sobre sí mismo y sobre la persona que estaba frente a él. Duele. Olvidándose de su almuerzo arruinado, Ren ya miró al chico frente a él, a quien confundió con alguien que había chocado contra una pared, y su mente se quedó en blanco por un momento. Habiendo sufrido una calamidad inmerecida, Sosuke miró su uniforme, que ya no podía usar, y luego a la persona sentada en el suelo, y frunció el ceño. En ese momento, los tres hombres rubios que habían estado persiguiendo a Tomoya y Ashikaga Yuki también llegaron. Maldita sea, ¿cómo te atreves a huir, aquí? Al principio, estas personas no estaban en tan malas condiciones físicas, pero su holgazanería anterior en el almacén los había dejado un tanto desorientados. Y así, cuando alcanzaron a Tomoya, también vieron la alta figura con la que Akitomo había chocado. Lo siento, te ensucié el uniforme. Aunque no le agradaba quitar a Sousuke, Akitomo se disculpó tan pronto como se levantó del suelo. Entonces, justo cuando estaba a punto de decir que esperaba poder lavar la ropa de la otra persona, fue interrumpido rápidamente por Sosuke. Bien y, Smusuke se limpió el pecho con un pañuelo de su bolsillo, quitando algún tipo de residuo de sopa, y dijo esto casualmente. Entonces quise irme. No necesita las disculpas de esta persona. Kitahara Sosuke no quería en absoluto recibir ningún mensaje a esta persona. Eres Kitahara, estudiante de primer año, ¿verdad? Alto ahí. Entre el grupo de personas que habían estado persiguiendo a Akitomo uno de los estudiantes de tercer año más bajos de repente lo llamó en un tono poco amigable. Sosuke no respondió, pero se detuvo y miró fríamente a este tipo problemático que había venido a buscarlo por alguna razón desconocida. Su lema es resolver los problemas tan pronto como surgen. Al principio, querían unirse a la intimidación, pero al ver claramente el rostro de Sousuke, Sawara Taisuke se aterrorizó. Quiso llamar a sus compañeros, pero le preocupaba atraer la atención de Sousuke. Bajó la cabeza, movió silenciosamente su cuerpo hacia atrás y se preparó para huir solo. Primer grado, ¿sabes por qué te detuvimos? El estudiante de tercer año, aunque no era alto, era extremadamente musculoso y vio a Sosuke, hablando en un tono extremadamente disgustado. Aunque este estudiante de primer grado era un poco más alto, sentía que su equipo tenía ventaja en número y que no había nada de qué preocuparse. Cuéntamelo. Al escuchar a la otra parte mencionarlo, Kitahara Sousuke estaba realmente muy interesado en este motivo, por lo que respondió con la siguiente declaración. ¿Qué clase de actitud es esa? Muestra un poco de respeto a tus superiores. Al ver la leve sonrisa en el rostro de la otra persona, que no mostraba señales de estar asustado, el otro estudiante de tercer año, más alto, se sintió insultado y le gritó enojado. Deja de decir tonterías, tengo prisa. Si no quieres hablar, me voy. Kitahara Sosuke miró las manchas de aceite en su pecho que no podía limpiar y se sintió extremadamente molesto. Sin embargo, en ese momento, una mano se posó en su hombro. Kitahara Sousuke miró fijamente a la persona que tenía delante. Mocoso, aléjate de Kosaki, ¿entiendes? El tono transmitía envidia, ira y celos. ¿Sois un montón de basura? ¿Sois amigos de esa chica idiota? Sosuke, finalmente entendiendo por qué lo estaban atacando, estaba algo enojado. El enojo no era porque me habían metido en problemas, sino porque estos tipos podrían tener algo que ver con ese idiota en casa. Le había advertido varias veces a esa mujer que no se juntara con gente sospechosa. ¿Chica idiota? ¿Cómo te atreves a insultar a Saki-chan así? Así es, estudiante de primer año, muestra algo de respeto cuando hables con Saki. Por otro lado, los dos que escucharon las palabras de Sosuke se enojaron mucho y comenzaron a gritar. Su actitud completamente sumisa realmente hizo que Shinsuke se sintiera cómodo. Parece que no es amigo de ese idiota. Di un suspiro de alivio. Empuja la mano de mi hombro y coloca la caja Bento en el suelo. Entonces extendió sus manos y, con gran velocidad, levantó a los dos mayores que estaban frente a él, uno en cada mano, quienes tuvieron el coraje de causarle problemas. Ninguno de los dos pesaba 75 kilogramos, lo que no era un gran problema para Sousuke, quien a menudo cargaba pesos similares mientras hacía dominadas. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Me estoy asfixiando. Los dos mayores, que hace un momento eran arrogantes, ahora tenían sus cuatro patas colgando en el aire, como si fueran dos marineros de tierra cuyos pies palmeados estuvieran chapoteando después de ahogarse. No entiendo vuestra cultura de mierda de antigüedad y juventud. Antes de causarle problemas a alguien, haz tu tarea y ve si puedes permitirte el lujo de meterte con ellos, idiota. Al escuchar las palabras extremadamente disgustadas de Shinsuke ya no se preocupó por nada más y huyó. Al mismo tiempo, seguía esperando que esa persona no lo reconociera. Al ver las acciones de Sousuke, Ashikaga Yuki tragó saliva con dificultad, dudó por un momento y luego huyó con Sawara Taisuke. También fue atacado por una mujer. Escenarios similares produjeron resultados completamente diferentes. Aquella escoria que antes lo había intimidado ahora quedaba fácilmente atrapada en las manos de esa persona como pequeños perros. De pie cautelosamente a un lado, Akitomo observó la escena que se desarrollaba frente a él, con el corazón lleno de emociones encontradas. Capítulo 77. La brecha entre nosotros y el enemigo. Kitahara Sousuke cargó los dos grandes pedazos de basura, pero no eligió atacar a nadie. Esto es natural ya que ahora estamos en la escuela. Aunque no le gustaba repetir las mismas lecciones allí, sentía que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, no tenía ninguna intención de ser expulsado de la escuela. Después de todo, si las cosas realmente llegaran a ese punto, no sabría cómo explicárselo a su madre. Por lo tanto, en este momento, Kitahara Sousuke simplemente tuvo un intercambio muy amistoso con los dos estudiantes de tercer año, y ambos lados se rieron y pasaron un buen rato. Me he dejado ir.
Por favor no me sueltes. ¡Uah! ¿Me vas a dejar ir? Por favor, no lo volveré a hacer, por favor, déjanos ir. Bien, grita más fuerte. Lo siento, ayúdame. Hagámoslo de nuevo. Madre. El incidente mencionado anteriormente ocurrió en el cuarto piso. Fue un salto bungee realizado puramente con fuerza humana. Los dos, disfrutando por primera vez de este deporte, parecían pasarlo muy bien. Akitomo no decidió irse, sino que se quedó abajo con pensamientos complicados. Miró hacia arriba, mirando fijamente a las tres personas que estaban encima de él, como si estuviera en una escena de un drama televisivo. No le tenía ningún agrado a Kitara Sousuke. Sin embargo, la razón de esto definitivamente no es porque Smusuke casi lo golpeó ese día. No fue porque Kitara Sousuke una vez se había burlado de él sin piedad. Al principio se enojó por lo que dijo la otra persona, pero después de calmarse, se dio cuenta de mala gana de que, aunque las palabras de la persona eran duras, en realidad eran ciertas. Una persona puede engañar a los demás, pero no a sí misma. La razón por la que no le gustaba Kitara Sousuke era simple, era por Kato Megumi. Si no hubiera recordado cómo Megumi lo ayudó durante el examen de ingreso, a pesar de que esa chica era la heroína de la que Akitomo ya se enamoró a primera vista, nunca se habría sentido así ahora. Fue solo amor a primera vista. En términos de afecto, en ese momento le tenía mucho menos cariño a Shiwa, y aún menos a Eriri. Pero luego lo recordó. Para Akitomo ya en ese momento, Kasumigao Kauta y Sawamura Spencer Eriri eran solo chicas comunes por las que tenía sentimientos en la vida real, mientras que Kato Megumi era la chica de sus sueños. Los instintos de un hombre hicieron que Akitomo ya sintiera algo celoso de Kitara Sousuke, quien tenía una buena relación con Megumi. Sin embargo, ahora no es el momento de detenerse en estas pequeñas emociones. De pie abajo, miré a los dos cabrones de tercer grado que me habían intimidado con extraños, gritando lastimeramente. La ira que Akitomo ya sentía hacia ellos se desvaneció gradualmente y se hizo cada vez menor. En cambio, hay placer. Incluso al final, viendo a esos dos cabrones llorar y llamar a sus madres, no pude evitar reírme. Bien hecho. Sigue, no pares. Apretando fuertemente los puños, a pesar de sus posturas supuestamente opuestas, Akitomo ya no pudo evitar animar a Sosuke, a quien anteriormente no le agradaba. Sus ojos estaban pegados al lamentable estado de esos dos cabrones, lo que hizo que Akitomo ya, que estaba escondido abajo, se sintiera increíblemente complacido. Es incluso más emocionante que jugar a un juego de chicas Nishoujo. Los ojos de Akitomo ya se abrieron ferozmente detrás de sus gafas, revelando densos y brillantes vasos sanguíneos de un rojo intenso en el blanco de sus ojos, y su boca se estiró en un arco sin precedentes. En consecuencia, incluso Sosuke, que estaba jugando con estos dos cabrones, de repente se volvió mucho más agradable a la vista. Él no podía luchar contra esa gente mala por sí solo, pero ver a otros hacer esas cosas lo hacía sentir renovado. Al mismo tiempo, también había un poco de celos, una envidia irresistible y un anhelo incontrolable. Quiero ser tan fuerte como ellos, tener el poder de luchar contra estos malos. Para Akitomo ya, quien ha visto innumerables obras de anime, seguramente ha fantaseado más de una vez con obtener repentinamente habilidades especiales, ser convocado a otro mundo por una diosa, derrotar al rey demonio y convertirse en un héroe que salva al otro mundo. Pero la realidad le dijo cruelmente que no solo no podía hacerlo, sino que ahora solo podía esconderse al margen y ver cómo aquellos con poder castigaban a las mismas personas que él odiaba profundamente. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, la pequeña pelea en el cuarto piso había llegado sin que él lo supiera a su fin. No hay otra razón. Kitara Sousuke de repente sintió un leve olor a pescado a su lado, lo que casi le hizo perder los estribos y arrojar a los dos tipos que tenía en sus manos desde el cuarto piso. Sousuke arrojó dos pedazos de basura, algo en todo el sentido de la palabra, al suelo, levantó el pie como para patear uno de ellos, pero finalmente no pudo hacerlo. Tuve que rendirme porque me preocupaba ensuciar mis zapatos. No vuelvas a mostrar tu cara delante de mí, sal de aquí. Con una mirada hostil, ordenó a los dos hombres que se apartaran de su camino. Al ver a los dos idiotas casi caer por las escaleras, Kitara Sousuke caminó hacia el otro lado de las escaleras y bajó. Después de todo eso, aunque su cuerpo no estaba cansado, estaba mentalmente agotado. Después de todo, el enemigo al que estaba intimidando era de un nivel demasiado bajo, por lo que incluso si ganaba, no sentiría ninguna sensación de logro. Mirando su uniforme, que había sido manchado por el golpe de Akitomo ya, el humor de Kitara Sousuke se volvió ligeramente amargo. Ahora hasta la ropa de dentro se ensuciará. Con ese pensamiento en mente, Smusuke bajó las escaleras, con la intención de cambiarse a su ropa deportiva para sobrevivir. Mientras tanto, Akitomo ya, que todavía estaba abajo, estaba teniendo una feroz lucha interna. Angie, bastardo, si no hubieras huido, ¿cómo nos habríamos encontrado? El estudiante de tercer año, más bajo y robusto, vio a Tomoya haciendo guardia en la escalera y dijo con voz áspera. No se atrevió a descargar su ira en Sosuke que estaba encima de él, sino que descargó su frustración en Akitomoya, ignorando sus pantalones mojados e incómodos, y estaba a punto de hacer un movimiento. Luego fue empujado a un lado por sus compañeros que corrían justo detrás de él. Maldita sea, deja de bloquear el paso. Ese tipo está bajando. Maldita sea, ni se te ocurra escaparte. Será mejor que vengas al sitio de siempre después de la escuela esta tarde. Sintiéndose algo culpable, hizo una amenaza, luego siguió a su compañero, abandonando a Akitomoya y huyendo en pánico. ¿Quién querría perseguir a una escoria como tú? Sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas mientras Akitomoya observaba las sombras de los dos chicos desde atrás y gritaba fuerte. Los mayores que anteriormente habían sido tan impresionantes a sus ojos simplemente se giraron y lo miraron fijamente. El estudiante de tercer año, bajo y fornido, quiso replicar, pero al ver la figura que bajaba de otra escalera, perdió todo interés en tratar con él y desapareció por la esquina en un estado desalñado. Solo Akitomoya permaneció de pie allí, su rostro mostraba una expresión increíblemente compleja que era difícil distinguir si estaba llorando o riendo. Capítulo 78 Dojeza, enfrentando a Buda. La frustración en su corazón se liberó con ese fuerte grito. Aunque no se puede decir que Akitomoya haya alcanzado la iluminación completa, su mentalidad ha experimentado un tremendo cambio en este corto periodo de tiempo. ¿Debemos decir que he crecido? Él mismo desconocía este asunto. Akitomoya no debería haber sido sometido a este trato injusto. La forma de criar a una novia aburrida se desarrolló originalmente en un mundo que parecía un cuento de hadas.
Un diplomático ayuda a vender libros. Un otaku indefenso, en lo más bajo de la jerarquía social, se codea con dos bellezas en la escuela, además de una estudiante de penúltimo año, una prima y una profesora que también son bellezas. Su mejor amigo es un rival con valores diferentes en apariencia, pero en realidad es un gran ayudante. El llamado bullying durante la escuela primaria fue solo una broma de otros chicos de la clase, quienes lo emparejaron con Eriri, una niña con la que jugaba. Muchas personas han tenido experiencias similares en esta medida. Akitomo ya tuvo suerte. Si quisiera, este chico nerd, que no habría podido pagar la hipoteca de su familia incluso después de graduarse y comenzar a trabajar, podría casarse fácilmente con Eriri, una joven hermosa, talentosa y rica. No enfrentarán ningún obstáculo por parte de la familia de la mujer. Lo único que obtendrá será apoyo. Sin embargo, el problema ahora es que el mundo en el que vive Tomoya no es solo un método para criar a una heroína al azar. Con una linda hermanita como Lolita y gente amable como Ayato, lo más importante es que la escuela también tiene estudiantes como Taisuke Sawanaga y Taiyoga, quienes son muy realistas, enérgicos y llenos de energía positiva. Él no es el único protagonista en este mundo. Hay otro protagonista llamado Makoto Ito en la siguiente clase, quien está listo para hacer su movimiento. El segundo protagonista masculino no es como alguien de una novela visual. A pesar de estar rodeado de tantas mujeres excepcionales, parece un eunuco, ignorándolas a todas y centrando toda su atención en la protagonista. Es solo un instrumento en la historia. El segundo protagonista masculino de este mundo, como Taiyoga, es el tipo de personaje que llevará al protagonista al borde de la desesperación. Es más, definitivamente hay más de uno o dos de estos secundarios protagonistas y villanos no tan honestos. En esta situación, incluso si las acciones de Tomoya todavía reciben el apoyo de los padres de Eriri, naturalmente enfrentarán la resistencia de otras personas. Él no era consciente de estas cosas, pero en ese momento, Akitomoya sintió que ya nada importaba. Ya sean juegos o anime, al menos por el momento, el deseo de Akitomoya de volverse más fuerte reprimió sus otros pasatiempos. Sintió que lo había descubierto. Aflojando sus manos fuertemente apretadas y entumecidas, Akitomoya finalmente decidió descartar el último trocito de orgullo en su corazón. Cuando Kitahara Sousuke bajó las escaleras, esta fue la escena que apareció ante él. Kitahara-kun, no, maestro. Por favor, enséñame. Arrodíllate con las rodillas juntas en posición sentada, coloca las manos en el suelo con los dedos de los pies apuntando hacia adentro y finalmente baja la frente profundamente. Kitahara Sousuke entendió lo que esta persona quería decir. La razón por la que Akitomoya chocó contra sí mismo fue porque esos cabrones lo perseguían por detrás. Al ver a los cabrones que lo habían intimidado tanto ahora llorando obedientemente y llamándolo mamá a su lado, uno puede imaginar la sensación de pérdida que sintió Akitomoya. Aunque podía entenderlo, Smusuke aún sentía una profunda sensación de insatisfacción al ver al chico arrastrándose frente a él. Akitomoya, un protagonista masculino del mundo a quien despreciaba por completo, ahora estaba arrodillado obsequiosamente ante él. ¿Debería estar feliz? Kitahara Sousuke se hizo esta pregunta. Sin embargo, no sintió ninguna alegría, lo único que podía sentir eran náuseas. No fue solo por Akitomoya. También fue porque simplemente no podía entender esa súplica tan sincera de los japoneses. Habiendo estado en este mundo por poco tiempo, ya he presenciado esta postura de rodillas varias veces. El hecho de que se arrodillen tan fácilmente, algo tan común para ellos, es algo que Sosuke encuentra completamente inaceptable. Caminé hacia un lado y recogí mi lonchera, pero ya no quería tocarla y estaba listo para tirarla. Al darse la vuelta, vio a Akitomoya todavía arrodillado en el suelo, suplicándole, inmóvil. Deberías saber cuánto te odio, y ahora vienes a rogarme. ¿De verdad crees que accedería a tu petición solo porque me sigues molestando, como hacía tu superior o tu amor de la infancia? No seas ridícula. Kitahara Sousuke miró a la persona frente a él con absoluto disgusto y dijo. Si se tratara de otra persona, como un verdadero otaku como Zaimokuza, que estuviera siendo acosado, tal vez simplemente echaría una mano. Pero Akitomoya es una cosa, no patea a alguien cuando está en el suelo, lo cual ya es bastante moderado. Después de todo, realmente no le agradaba a esa persona. Como era de esperar, las palabras de Sosuke fueron exactamente lo que Akitomoya había anticipado. Estaba dispuesto a insistir en el asunto sin descanso, tal como la otra parte había pensado. De hecho, tener la piel gruesa es uno de sus puntos fuertes. No, no quise decir eso. Solo pensé que era genial ver a esa gente que derrotaste. Te admiro. Kitahara-kun, por favor di que sí. Arrodillándose en el suelo, Akitomoya le habló al poderoso Sosuke en sus ojos con un tono muy humilde. Te admiro mucho. Sus palabras le recordaron inconscientemente a Sosuke una línea de cierto anime original de Moekin que había visto en la televisión cuando era niño, una línea que había sido alterada. Sosuke sintió que su mente se quedaba en blanco y su cuerpo se estremeció instintivamente. Me sentí disgustado. Akitomoya ciertamente no lo quiso decir de esa manera, pero Sosuke no pudo evitar dejar que su mente divagara de esa manera. Sacudió la cabeza para deshacerse de esas cosas, mientras simultáneamente inhalaba profundamente en su pecho y luego las exhalaba lentamente de sus pulmones. Oblígate a calmarte respirando lo más profundamente que puedas. Después de repetir esta acción 3 veces, Kitahara Sousuke finalmente regresó a su estado anterior y la presión arterial de su cerebro volvió a la normalidad. Acercándose a Akitomoya, Kitahara Sousuke lo señaló con un dedo tembloroso, con el rostro contorsionado por la confusión interna, y le advirtió severamente. Si quieres hacerte más fuerte, únete a cualquier club y entrena. No me molestes. Sin embargo, Kitahara Sousuke olvidó que en ese momento, se podría decir que Akitomoya tenía enemigos en todo el mundo y pocos clubes estarían dispuestos a aceptarlo. Después de decir eso, Kitahara Sousuke, que estaba en conflicto, quiso irse inmediatamente, pero después de pensarlo, pacientemente agregó otra oración. Esos dos bastardos se metieron conmigo, así que les di una lección, no te estoy ayudando, recuérdalo, no causes malentendidos innecesarios, ¿entiendes? Por supuesto, podría simplemente irse. Sin embargo, después de pensarlo un rato, decidí explicarlo de esta manera. Porque si Akitomoya cree erróneamente que lo está ayudando y desarrolla sentimientos de gratitud hacia Sosuke, Kitahara Sousuke sentiría un disgusto indescriptible. Solo pensarlo me pone la piel de gallina. Por favor, Kitahara-kun. Ah, y por favor, déjame encargarme de la ropa también.
Akitomoya claramente no era alguien que se rindiera tan fácilmente, y estaba emocionado y listo para desatar sus habilidades persuasivas sobre Sosuke. Además, realmente sentía que era necesario ayudar a la otra persona al menos a lavar su ropa. Desafortunadamente, Sosuke no es el segundo protagonista masculino de su historia. No se dejará convencer fácilmente por las peticiones de este chico ni aceptará hacer cosas por él. No es que menosprecie a esa persona. A pesar de que Akitomoya tuvo que escribir un plan de juego decente, no pudo evitar mirar anime y leer novelas ligeras durante ese tiempo, hasta el último minuto antes de la fecha límite, finalmente logró sacar algo de basura. Con una actitud como esa, realmente se atrevió a alardear frente a su superior y herir sobre lo duro que trabajó y lo en serio que se estaba tomando este tiempo. ¿Cómo podría seguir así? Cállate, no te acerques a mí y no me hables. Me obligué a dejar de ensuciar la caja de bento que tenía en la mano y, al ver la mirada anhelante del chico, le di una advertencia. Dejando atrás a Akitomoya, quien estaba decepcionado pero no tenía intención de rendirse, Sosuke abandonó este lugar que lo había hecho sentir terrible sin mirar atrás. Capítulo 79. Trabajemos juntos. Kitahara Sosuke se sintió extremadamente molesto cuando Akitomoya, un chico que no le agradaba, le dijo: te admiro. Por culpa de esos dos bastardos que lo habían asustado tanto que estaba empapado, no tuvo apetito en absoluto y tiró la lonchera que tenía en la mano. Me cambié y me puse mi ropa de gimnasia para la clase de educación física. No fue a ver a la señora Kato. Después de todo, esta chica no solo no estaba en su clase, sino que ni siquiera estaban en el mismo grado. Wii también tiene su propio círculo social, aunque a menudo la pasan por alto. Luego Kitahara Sousuke fue a la biblioteca. Reprimiendo su cansancio, forzó una sonrisa y saludó cortésmente a la chica de cabello trenzado y anteojos que estaba sentada en el mostrador de recepción cerca de la entrada, mirando un libro y con un parecido a Yoshida Saki de sus días de escuela secundaria. Luego dormí en ese ambiente tranquilo. La biblioteca de la escuela está abierta al público y se permite comer en el área de lectura. Así que, cuando estaba solo, Sosuke venía aquí varias veces. Para él, la biblioteca era un lugar mejor que la azotea. El descanso terminó rápidamente y no ocurrió nada más en el camino de regreso al aula. Bajo las miradas curiosas de sus compañeros de clase, Kitahara Sosuke regresó a su asiento. La sensación de ser observado le hizo fruncir el ceño involuntariamente. Al ver la expresión disgustada de Sosuke, todas esas miradas desaparecieron en el siguiente segundo. Sousuke-kun, ¿qué pasó con tu ropa? Quien tomó la iniciativa de hablar con ella fue Yoshida Saki. La chica tenía una extraña felicidad en el rostro y comenzó a hablar con Sosuke llamándolo por su nombre. Como esta idiota también estaba preocupada por él, Sosuke no se burló de ella esta vez, sino que simplemente respondió casualmente. Se ensució por accidente, no te preocupes. Mientras decía esto, Sosuke miró a Kosaki, quien era bastante popular entre los chicos, y de repente recordó a los dos cabrones que había mencionado antes. Sintiéndose un poco incómodo, de repente le hizo una sugerencia a la chica. Aparte de esto, probablemente no participes en ningún club, ¿verdad? Vayamos juntos a casa después de la escuela. No podía evitar preocuparse de que ese tonto se asociara con personajes sospechosos y acabara extraviándose. Podría ser una cosa si fuera otra persona, pero definitivamente es posible que algo así le pase a Yoshida Saki. Al mismo tiempo, las palabras de Kitahara Sousuke causaron una pequeña conmoción entre los estudiantes de la clase. Como se esperaba, Kitahara-kun tuvo éxito. Tengo muchísima envidia. A juzgar por sus expresiones, esos dos probablemente ya lo hicieron. Por cierto, ¿hay alguna alma valiente por ahí dispuesta a intentar cazarlos furtivamente? Estás bromeando. Seguramente te matarían. El historial de chat en sus teléfonos aumentaba rápidamente, pero nadie se atrevía a discutirlo frente a Sosuke. Ignorando por completo a los estudiantes de apariencia promedio de la clase, Kitahara Sosuke esperó la respuesta de Yoshida. Está bien, vayamos a casa juntos después de la escuela. Kosaki, por supuesto, no tenía otras opiniones. En comparación con su resistencia inicial, ahora está acostumbrada. A Kitahara Sousuke, por supuesto, no le importaban las opiniones de quienes lo rodeaban. Cuando la escuela terminó alrededor de las 3 p.m., Smusuke caminó adelante, mientras Yoshida Saki lo siguió obedientemente detrás de él. Apuesto a que muchos chicos quedarán desconsolados por esto. Aunque, como estudiantes de primer año, su fama en el campus aún no se puede comparar con la de las 3 personas al azar. Sin embargo, Yoshida Saki y Kitahara Sousuke eran, hasta cierto punto, celebridades en la escuela. Han ganado una considerable popularidad, especialmente entre los estudiantes de primer año. Así que, naturalmente, aparte de Kasumi Kauta, una mujer sombría que no tiene amigos. Pronto, la chica rubia y la señora Kato probablemente tendrán la oportunidad de escuchar chismes sobre Kitahara Sousuke de sus amigos. Ignorando esos asuntos triviales, Kitahara Sousuke y Yoshida Saki bajaron del tren, pero en lugar de tomar su ruta habitual a casa, no siguieron el tren. Sosuke-kun, ¿no nos vamos a casa? Yoshida Saki y Sosuke pasaban por un lugar no muy lejos del callejón donde una vez habían tenido una charla amistosa con Hayato. La escena despertó algunos recuerdos desagradables en la mente de la señora Yoshida. Disculpe, tengo algo que atender. ¿Me acompaña? Kitahara Sosuke no tenía idea de lo que estaba pensando la chica y respondió la pregunta de Kosaki casualmente. Su destino era una cadena de tiendas de artículos deportivos que Smusuke frecuentaba, no muy lejos de allí. Era un cliente habitual de esta tienda. Tan pronto como llegó a la tienda, el gerente barbudo y algo calvo lo vio y, con una sonrisa forzada, entregó a un hombre de mediana edad, bastante hablador y barrigón, al personal femenino de la tienda para que se ocupara de él. Luego se acercó a Sosuke y le dio una cálida bienvenida. Kitahara, hace tiempo que no estás aquí. ¿Esta encantadora dama es tu novia? Hola Saki Yoshida se escondió junto a Sosuke, respondiendo tímidamente al hombre de mediana edad demasiado entusiasta. Gerente, ¿está listo mi pedido? Kitahara Sosuke ignoró los tediosos chismes del hombre y fue directo al grano. Habiendo anticipado su reacción, el gerente de la tienda respondió con una expresión de lo sabía. Se terminó hace mucho tiempo. Como es un molde aparte, nos costó mucho esfuerzo. Los condujo a ambos hasta el rincón más interior de la tienda y luego, con mucho esfuerzo, sacó del fondo una caja grande, rectangular y completamente negra. Al ver que el gerente de la tienda estaba teniendo dificultades, Kitahara Sousuke lo ayudó levantando la caja a un espacio vacío junto a él con ambas manos.
Esto es, una barra hecha especialmente. El comerciante abrió la caja y le mostró a Shinsuke lo que había dentro, y no pudo evitar limpiarse el sudor de la cara. Dentro había una barra de más de 1 metro de largo y varios discos de mancuernas que parecían excesivamente pesados. Otra diferencia con una barra normal es, esta cosa tiene un patrón en forma de tornillo en un solo lado donde puedes colocar discos con mancuernas, mientras que el otro extremo está completamente sellado y el agarre es más corto de lo habitual. Se ve bastante bien. Kitahara Sousuke examinó cuidadosamente el artículo en su mano y no encontró defectos, por lo que dio una evaluación satisfactoria. Por supuesto, por eso elegiste nuestra tienda, ¿no? El gerente de la tienda le dijo esto a él y a la señora Yoshida, que estaba de pie a un lado, con una mirada orgullosa en su rostro. Así es, estoy muy satisfecho. Kitahara Sousuke, de buen humor, ofreció un cumplido. Luego volvió a colocar la biela, cerró y selló la caja y se preparó para partir. ¿Vas a traerlo tú mismo? Este lugar no está cerca de tu casa, ¿verdad? Considérelo simplemente un periodo para acostumbrarse. Kanji dijo a la ligera. Incluso con su fuerza, llevar esta caja no fue fácil. Después de acompañar al cliente hasta la salida, el gerente de la tienda lo miró y le hizo su pregunta con indiferencia. Pero Kitahara, ¿por qué personalizaste una barra que solo aumenta el peso en una dirección? Y esta barra de conexión es un poco corta, ¿no será difícil de controlar? Porque no pienso levantarlo. Kitahara Sousuke habló casualmente. Sin esperar a que la otra persona hiciera otra pregunta, salió de la tienda con Kosaki. Adiós, tío. Ah, bienvenido de nuevo. El encargado de la tienda no le dio más vueltas. Se despidió con un suave gesto y regresó a la tienda para seguir atendiendo a otros clientes. Los taxis en Japón no son baratos, pero por suerte no estaban lejos de casa. Después de unos 20 minutos, Sosuke y Kosaki finalmente llegaron a su destino. Xiao, sube y lee lo que no terminaste de leer ayer. Cuando lo domines, puedes intentar imitarlo y escribir algo. Me encargaré de la cena más tarde, así que no tienes que preocuparte por eso. Después de aflojar sus muñecas ligeramente doloridas, Kitahara Sousuke le dijo a la chica. Está bien, entonces déjame los uniformes a mí, iré a lavarlos. Está bien, por favor. No rechazó la bondad de la otra persona y le entregó la bolsa que contenía el uniforme. Al ver a la señora Yoshida irse, aparentemente de buen humor, agarrando su uniforme, Kitahara Sousuke puso una expresión seria. Al entrar en la habitación vacía, reuní los elementos que tenía en mis manos. Esto dio como resultado una barra parecida a un martillo, con un disco con mancuernas adherido a un solo lado. En resumen, establezcamos el objetivo inicial en 100 kilogramos y luego aumentémoslo gradualmente. Para Shinsuke, que podía levantar a un niño que pesaba varias decenas de kilogramos con una mano, esta no era una tarea difícil. Su fuerza ya es muy grande. Haz una nota en el formulario pegado en la pared y sujeta firmemente el objeto en tu mano, como una espada de bambú en la mano de un miembro del club de kendo de la escuela. No puedes obligar a otras chicas a trabajar duro mientras tú te relajas. Kosaki se paró frente a la lavadora con una expresión feliz, limpiando cuidadosamente las manchas en el uniforme de Sosuke antes de colocarlo. Del otro lado, Kitahara Sousuke sostenía la barra como si fuera una espada, usando sus muñecas para crear un fuerte viento mientras la balanceaba repetidamente. Capítulo 80. Los encuentros triunfantes de Aki Tomoya. Desde que Taisuke Sawaraga y su pandilla de escoria que acosaban a Tomoya recibieron una lección de Sosuke Kitahara. Durante la semana siguiente, estas personas amigables no le causaron ningún problema a Aki Tomoya. En cierto sentido, aunque no era su intención, no había nada malo en la gratitud de Tomoya hacia Sosuke. Y así, Aki Tomoya pasó un periodo raro y sin incidentes de su vida en la escuela. Pero cuanto más sucede esto, el deseo de Aki Tomoya de volverse más fuerte se hizo aún más fuerte. Después de ser rechazado por Kitahara Sousuke, Aki Tomoya no se rindió y le rogó persistentemente varias veces más. Pero los resultados fueron todos iguales. Como era de esperar, Kitahara Sousuke lo rechazó. Incluso con la misma intensidad que mostró cuando discutió con su profesor sobre mostrar caricaturas en la escuela, no tuvo ningún efecto. La determinación de la otra parte era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Bueno, en realidad fue Diren quien pensó que lo odiaba aún más. No había otra manera. Las cosas habían llegado a este punto, y el propio Akitomo no quería darse por vencido. Entonces decidió conformarse con el segundo puesto y abandonar temporalmente al poderoso Sousuke en su corazón, y comenzó a buscar un objetivo de reemplazo en la escuela. Fuera de la puerta de la sala de actividades del club de judo en la academia privada Poyonosaki. Akitomo ya se quedó atrapado allí. Frente a él había un estudiante de tercer año con ojos bizcos y una apariencia algo honesta. De hecho, el temperamento de la otra persona es tan bueno como su apariencia. Además, esta persona también era uno de los pocos estudiantes de la escuela que no discriminaba a Akitomo ya de ninguna manera. Por esta razón, Akitomo ya incluyó a este estudiante en su lista de objetivos. Por favor, Yamada Senpai, déjame unirme al club de judo. Extendió ambas manos y presentó su solicitud completa. Akitomo ya bajó la cabeza, haciendo su petición al superior que tenía delante. Sin embargo, su petición hizo que la otra parte se sintiera muy difícil de manejar. Porque esta persona, a quien llamaba Yamada Senpai, era simplemente de buen carácter, pero no exactamente alguien fácil de vencer. Ayudaba a los estudiantes más jóvenes de la escuela lo mejor que podía. Pero no era para los demás. Era una figura santa que podía elegir sacrificarse. Entonces, ¿cuántas veces tengo que decirlo, aquí? Nuestro club nunca te aceptará. El mayor, en quien Akitomo ya había depositado grandes esperanzas, miró al joven con pésima reputación y se rascó la cabeza con gran angustia. Aunque dudó, finalmente rechazó su petición. Sin embargo, todavía subestimaba lo difícil que era tratar con esta persona. Señor, ya recibí la solicitud de mi profesor. Por favor, al menos déjame intentarlo. Por enésima vez, Akitomo ya continuó suplicándole a su superior con gran emoción. Si se tratara de cualquier otra cuestión, su carácter persistente y persistente probablemente habría llevado al mayor a acceder a su petición, incluso si no estaba contento con ello. Pero esta vez, no significa no. Aquí, por favor no me hagas las cosas difíciles, ¿de acuerdo? El miembro mayor del club de judo dejó a un lado la sonrisa ligeramente irónica que tenía en su rostro y dijo en un tono poco feliz. Al ser molestado constantemente de esta manera, incluso él se estaba enojando un poco. Yamada Senpai,
Sintiendo que probablemente sería rechazado nuevamente, Akitomoya todavía quería intentarlo. Pero esta vez, el colega mayor que estaba a su lado abordó el tema directamente y le habló. Usted sabe que nuestro ministro una vez se confesó con Sawamura pero fue rechazado, ¿verdad? He oído hablar de ello. Al escuchar lo que dijo la otra persona, Akitomoya también recordó ese incidente. Para Ebiri, esto era algo muy común. Esta chica era así de popular en la escuela. Sin embargo, debido a que la persona que confesó esa vez también era una celebridad en la escuela, se convirtió en un tema de conversación entre los estudiantes después del rechazo. Para ser honesto, cuando Akitomoya escuchó que Ebiri había rechazado la confesión de la otra persona, en realidad se sintió bastante feliz por dentro. Como el capitán del club de judo era un talento excepcional y supuestamente provenía de una buena familia, estaba realmente preocupado de que Ebiri aceptara la propuesta. Di un gran suspiro de alivio cuando escuché que la otra parte me había rechazado. No quería que nadie más se involucrara con su novia de la infancia, lo cual es comprensible para un otaku típico. Sin embargo, no hay necesidad de expresar estos sentimientos. Sin pensar en Wang Yu, los miembros mayores del club de judo que estaban a su lado estaban perdidos en sus propios recuerdos. En esa ocasión sufrió un golpe tremendo delante de todos. El ministro instó a todos a trabajar duro el año pasado y a quedar entre los 4 primeros en la competición nacional. Quizás también se sintió afectado emocionalmente por el incidente. Su amigo canalizó su dolor y su ira en motivación. Aunque sufrió una derrota aplastante en su vida amorosa, cosechó un éxito considerable en otros ámbitos. Rompió todos los récords del club de judo desde la fundación de la escuela, lanzándose a nivel nacional y atrayendo la atención de la dirección de la escuela. Al recordar lo ocurrido el año pasado, este veterano miembro del club de judo no pudo evitar suspirar con profunda emoción. Aunque escuchó a la otra persona decir eso, Akitomoya no pudo comprender los complejos sentimientos que tenía por esta persona y su amigo, que era el jefe del departamento, durante el año pasado. Él simplemente se estaba poniendo ansioso porque tenía miedo de ser rechazado. Pero esto no tiene nada que ver conmigo. Akitomoya ha sido rechazado muchas veces. Esta vez, por fin conoció a un estudiante de último año tranquilo. Si sigue fracasando, quizá ni siquiera él pueda perseverar. Si eso es lo que estás diciendo, entonces no tengo nada que decir, Aki. Los miembros mayores del club de judo miraron al chico afortunado que tenían frente a ellos, alguien a quien incluso ellos envidiaban, y finalmente decidieron renunciar a su idea. De todos modos, nuestro ministro regresará pronto, así que deberías intentar practicar karate. El estudiante de tercer año, hablando así, lo empujó firmemente a un lado y caminó hacia la sala de actividades. Por favor, espere un momento, llamada senpai. Tomoya Aki todavía está haciendo un último esfuerzo. El miembro mayor del club de judo que estaba frente a él le habló en un tono impotente. Adiós. La puerta estaba cerrada. Llamada senpai, llamada senpai. Se oyeron fuertes golpes en la puerta y Aki Tomoya siguió llamando el nombre de la otra persona, esperando darle otra oportunidad para persuadirlo. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. Finalmente libre de Aki Tomoya, el mayor finalmente respiró aliviado. Yamada Senpai tiene tan buen carácter que está dispuesto a arriesgarse a que el jefe del departamento lo descubra para hablar con ese tipo. ¿Es porque es demasiado gentil que se enredó con ese chico Aki? En la amplia sala de actividades, 2 chicos de segundo año, ya vestidos con sus uniformes de artes marciales, se sentaron en el suelo y presenciaron toda la secuencia de acontecimientos que acababan de ocurrir. Con la llegada de su mayor, su tiempo de descanso llegó a su fin. Bien, todos, reúnanse. Hoy haremos entrenamiento de fuerza. El estudiante de tercer año, conocido como Yamada, aplaudió, atrayendo la atención de todos en el gran club, y comenzó a hablar en voz alta. Si ese tipo aquí no se da por vencido y continúa causándole problemas al viceministro, entonces iremos a deshacernos de él. Sí, eso es lo que pienso también. Las 2 personas sentadas en el suelo se levantaron perezosamente y hablaron en voz baja. No tenían idea de lo que estaba sucediendo dentro de la sala de actividades del club de judo. Aki Tomoya se quedó afuera de la puerta, pero no recibió respuesta durante mucho tiempo. Al final, no tuvieron más remedio que abandonar el club de judo y empezar a buscar su próximo objetivo. Sin embargo, no siguió las instrucciones de Yamada de pasarse al lado del karate. Porque viene del mundo del karate. Justo ayer, el líder de ese grupo lo rechazó. Afortunadamente, había hecho muchos preparativos. Con su espíritu perseverante, logró conseguir varios formularios de su supervisor a la vez. Aki Tomoya abandonó a regañadientes el club de judo y corrió hasta el exterior de una sala de actividades más grande y lujosa. Los miembros estaban practicando en ese momento, por lo que Aki Tomoya no tuvo más opción que esperarlos pacientemente hasta el descanso. Luego, aprovechando el breve descanso que tenían estas personas, Aki Tomoya se acercó rápidamente al presidente del club y le entregó su formulario de solicitud de ingreso al club. Mayor Yagyu, por favor déjame unirme al club de Kendo. Quítate del camino. El apuesto joven, cuya familia supuestamente es dueña de un dojo, lo miró con fiereza. Arrogó el formulario de solicitud que Aki Tomoya le había metido a la fuerza en la mano y lo tiró. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Hablar Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.